CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva y pues la verdad es que hoy estoy bastante complacido en llevar la conducción de esta charla fiscal entre amigos, y qué mejor que platicar con dos grandes amigos en la materia. Quiero aclarar un punto importante que desafortunadamente por cuestiones laborales y cuestiones profesionales el doctor Paulo César y el doctor Nimsi no podrán acompañarme en esta charla, como ya lo adelantaba en el propio video promocional. Entonces, sin embargo, tengo dos grandes ponentes en la materia, dos grandes expertos, particularmente, que ya estuvimos justamente en la semana platicando de algunos temas, y sin mayor preámbulo me gustaría darles la más cordial bienvenida de primera instancia al maestro José Antonio González Castro, que él sí estaba dentro del promocional contemplado. Mi estimado amigo, bienvenido y muchísimas gracias. No, pues un honor como siempre estar con mis amigos, y de verdad que me siento halagado por convivir en este tipo de foros. Y hoy por hoy, nada más como para abrir boca, debo decirles que hoy me estaban invitando a una plática de la parte laboral, y en el tema que hoy nos ocupa, hasta en nómina se puede manejar recurso en efectivo. Digo, me han dicho, no me consta, que a lo mejor pago una parte vía nómina normalito, con transferencia y demás, y una parte por fuera, ¿de acuerdo? O inclusive la propia nómina se puede pagar en efectivo, y sorpresa, es deducible. Así ¿de acuerdo? Es. Pero bueno, gracias, Charlie, por la invitación. Justamente y otros temas vamos a platicar. Exacto, ahorita. exacto. Yo creo que va a estar bastante interesante. Digo, ahí la visión que le queríamos ver, la parte jurídica y la parte contable, pero yo Correcto. creo que ahorita con y nos vamos a meter a la parte laboral. Y la parte laboral, correcto. Exactamente. Que por cierto, si me permiten, mis queridos amigos, el día 31 de este mes de octubre vamos a tener un evento presencial donde vamos a ver las no reformas fiscales, si me permiten, la ley de ingresos, estímulos fiscales, la reforma laboral, que exactamente el día de ayer se reunieron las comisiones de trabajo y previsión social para definir la vigencia de la reforma laboral, básicamente en el tema de vacaciones, que también ahí nos va a pegar en la integración del factor de integración, estarán de acuerdo. Y por otro lado vamos a hablar de la reforma en que entra en vigencia, aunque ya la conocemos, del Seguro Social 1 de enero del 2023, así que no se lo pierdan, señores, va a estar padrísimo. Así es, amigo. Y pues, qué mejor que darle también la invitación y la más cordial bienvenida a nuestro amigo Octavio Rodríguez Espinosa. Mi estimado amigo, muchísimas gracias por acompañarnos, y qué mejor que también platicar de los depósitos en efectivo. Con todo gusto, amigo, muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Y ahora sí que temas hay para todo, amigo. Sin problema. Muchas gracias, amigo. Y vamos a empezar con un tema, perdón que te quite la palabra, adelante, pero adelante. Hoy no es por nada, y ustedes denos sus comentarios, hoy no es por nada, pero venimos muy guapos, entonces hoy los besos van a ser de allá para acá, ¿de acuerdo? Listo. Perdón, Charlie, adelante. No, adelante, amigo. Pues yo creo que aquí el inicio particularmente de la charla viene derivado del uso del efectivo, Ajá. que muchas veces puede traer consecuencias, y queremos saber cuáles son esas consecuencias, porque operamos afuera en los negocios, con los clientes, e inclusive llegamos a cobrar en efectivo, claro. y no sabemos realmente cuáles son las consecuencias, ¿no? Inclusive en el tema de la informalidad. Claro. Sin embargo, derivado de un comunicado que hubo por parte de la autoridad hace un par de meses, ¿sí? en donde me gustaría desmenuzarlo, si me lo permiten, leer párrafo por párrafo. Está interesante realmente. Yo creo que sigue el eje que viene marcando la propia autoridad, a raíz de que por puros comunicados quiere justamente dar a conocer algunos principios de legalidad. Sin embargo, creo que se rompe justamente este paradigma, y me gustaría saber sus comentarios al respecto. Mira, antes de entrar al comunicado, que el comunicado que hace referencia a Juan Carlos, si no me equivoco, es el comunicado 35, ¿sí? Se publicó el 17 de agosto de este año, en donde hace una expresión de la autoridad, pero yo creo que la parte importante, el parteaguas de lo que era antes el manejo en efectivo, y que hoy ya no se sugiere, ¿de acuerdo?, fue hasta la reforma del 2020. ¿Por qué razón? Porque ustedes recordarán, se modificó, entre otras leyes, Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Artículo 113 bis, de manera particular, se modificó la ley federal contra la delincuencia organizada, se modificó el Código Penal, entre otras disposiciones, la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, menciono esto porque, digo, así son las cosas, ¿no? Hasta antes de esa reforma, yo me daba cuenta que muchas personas manejaban el efectivo, y creo que no había mayor tema que la seguridad, ¿de acuerdo? Pero en materia fiscal, en materia penal, como que se estaba rebasado. Pero con esa reforma yo creo que hoy debemos de pensar doble vez si queremos manejar el efectivo, porque cierro el comentario. Hoy
manejo de efectivo, siento que es un gran riesgo. Así es, efectivamente, y ya inclusive hasta por los propios tribunales, si no me recuerdo, ahí como por el mes de abril, marzo más o menos, ya se pronunciaron en favor en que la propia autoridad, llámese SAT, llámese la propia UIF, puede solicitar, sin necesidad de que haya una orden judicial, el hecho de poder tener acceso a las cuentas bancarias. Entonces, es algo importante cuando anteriormente necesitaban forzosamente que por mandato de un juez, obviamente pudieran tener esa información. ¿Quieres comentar algo, mi estimado Octavio? No, adelante. Digo, también parte de la reforma, pero para este ejercicio 2021, es el hecho de que sabemos de antemano que es muy común que la gente diga, oye, contador, ¿hasta cuánto puedo depositar en efectivo para que no sea fiscalizable? Así es. ¿No? De entrada, esa es una práctica muy común, una duda reiterada de parte de los contribuyentes. Y hay que recordar que el artículo 55 de la ley del ISR, fracción cuarta, precisamente se reformó, que es parte de lo que son las obligaciones que las instituciones bancarias tienen, y una de ellas, como obligación, es de informar. Hasta el año pasado tenía que hacerle informar acerca de los depósitos que recibiera el contribuyente, cuyo saldo total en el mes fueran por institución bancaria mayores a 15,000 pesos, lo tenía que declarar de manera anual. Hoy por hoy esa reforma aplica, pero de manera mensual. Que incluso también causó varios... Es decir, ya nos vienen pisando los talones, amigo. Exactamente. Que ahí también causó varias confusiones, porque digo, hoy por hoy con las redes sociales, con el uso de toda la tecnología, de repente se llega a malinformar o llegamos a malentender las cosas. Porque lo primero, recordarán por ahí de 2020, el run era de que se publicó mucho en redes sociales que a partir de 5,000 pesos ya eran fiscalizables. Así es. Cosa que fue una noticia falsa. ¿No? Un face news. Hoy por hoy, para 2021, lo que decían era, a finales, no, es que ahora van a ser a partir de 15,000. Realmente esto ya tiene muchos años. Estamos hablando que esto tiene su origen propiamente y el fiscalizar la parte del efectivo. Aparte de lo que comentas, prof, con esas reformas que se dieron en 2020, desde la ley del IDE, 2008. ¿Recuerdas? Que finalmente ese era un impuesto, digamos, de control. Y de hecho ahí nació la informativa. Ahí nació, de hecho. Y esa obligación se quedó. Ahora la gente piensa, esa ley del IDE estuvo vigente de 2008 a 2013. Recordaremos que inició primero con una retención del 2% y después subió al 3%. Como era de control en teoría, pues no se recaudó demasiado. Pero sí hubo una situación precisamente para identificar cuánta lana en efectivo se mueve en el país. A partir de ello, la obligación de informar de parte de las instituciones bancarias siguió vigente a la fecha. Y hay que tener mucho cuidado, ahorita como comentaban ustedes, respecto a que sí, hay implicaciones, incluso diríamos hasta penales. Hoy por hoy hay más control en situaciones, por ejemplo, de que lavado de dinero. ¿De acuerdo? Y además, ya también bajarlo al piso raso en decir, oye, y en una operación normalita, llámese la parte esta de las tandas, ventas por catálogo, etcétera, que es lo que vas a comentar ahorita del comunicado. Para realmente tener el asunto bien definido, desde nuestro punto de vista, si realmente es la autoridad quién y cómo lo haría en todo caso. Si me dice a través del comunicado, no te preocupes, las tandas y eso no lo voy a fiscalizar, yo no veo de qué manera pudiera la autoridad, con la información que le entrega el banco, ahí no se distingue si viene de la tanda o no, son depósitos en efectivo en general. Entonces, ¿cómo podría la autoridad decir, es que esta viene de Doña Tandas, viene de Doña Catálogos y esta viene de una venta? ¿Me explico? Que nada más digo, antes de entrar al comunicado, creo que va a ser la eje de la plática. No hay que olvidar también que la propia ley de las instituciones de crédito señala por ahí del artículo 142, lo que ya es un tabú o es una idea secreto rebasada, bancario, el famoso secreto bancario, ¿no? Porque si bien es cierto, ese artículo 142 dice, las instituciones del sistema financiero deben de guardar secrecía de toda la información de los clientes, de sus cuentavientes. O sea, hasta ahí está bien. Dice, salvo en cuestiones de pensión alimenticia, salvo en cuestiones laborales y salvo en cuestiones fiscales. De las autoridades Exactamente. Fiscales, entonces, si hoy el SAT llega a pedir información a los bancos, el banco tiene que proporcionarle toda la información y es donde entra la unidad de inteligencia financiera, entre otras, desde luego. Así es. Ok, pues vamos a iniciar, si me lo permites, justamente con ese comunicado, porque vienen ciertas incongruencias entre los párrafos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Y el primer párrafo que me establece este comunicado comenta, dice, el Servicio de Administración Tributaria informa que es falso que el SAT cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos
de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogos, cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, hay aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales, no se les vigila ni se les cobra ningún impuesto. Aquí el primer comentario que yo te preguntaría, maestro, ¿cuál realmente es el trasfondo de este primer capítulo donde dice, oye, no te voy a cobrar impuestos o no te voy a vigilar cuando estés en esos impuestos? Y ya lo adelantaba Octavio. ¿Cómo lo voy a identificar si a veces ni siquiera le ponemos concepto? ¿No? Sí, ¿Cuál sería el primer comentario del trasfondo? Yo creo que, como decíamos antes de entrar a cuadro, la autoridad ya quiere legislar tanto en sus comunicados como en la regla miscelánea, en todo quiere legislar. Sin embargo, creo que estamos perdiendo la esencia de la parte fiscal. ¿Y cuál es la esencia? Si retomamos nada más un artículo, que es el artículo primero de la ley del impuesto a la renta, me dice que ya seas persona física o persona moral, porque es una disposición de carácter general, me dice, están obligados a contribuir al gasto público, bueno, a pagar el impuesto a la renta, citando también el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice, por la totalidad de sus ingresos. Por lo tanto, ahí, de entrada, por una actividad empresarial que puede ser venta o no de catálogo, yo tengo que declarar el impuesto. Claro. Y dos impuestos, el ICR y el IVA de entrada. Sin embargo, como lo decía en el programa anterior, que también coincidimos aquí con ustedes, decía, hay que tener la sustancia de lo que realmente se está haciendo. ¿Por qué razón? Si es un donativo entre familiares, padres, hijos, hermanos y demás, pues hay que cuidar los topes que la misma ley dispone, ¿no es cierto? Así es. Y en su caso, si rebasamos los montos que ahí se establecen, pues lo que queda, pues nada más informarlo. Sí. En materia de préstamos, ¿de acuerdo? Que rebasen 600,000 pesos. ¿Sí queda claro? Que esos 600,000 permean en otras cosas que ya lo veremos. ¿A qué voy con esto? De que si yo, frente a una posible revisión, ¿de acuerdo?, la autoridad me dice, vas a pagar impuestos por ese dinero que pisó el banco. Yo pues, ¿sabes qué? Mira, fue un donativo, fue un préstamo, fue un premio inclusive, ¿de acuerdo? Pero a que acredite de dónde salió el dinero. Claro. ¿Y por qué menciono esto? Porque también hay algunos supuestos donde ha entrado la Prodecom y a un contribuyente en particular le querían cobrar precisamente impuestos. Y él acreditó que era un ahorro familiar que lo concentraba en una sola cuenta de la familia, llámese mamá, papá, hijo, demás, y al final del camino ese ahorro familiar era para comprar un inmueble, que es sano también el comentario. Claro. Bajo ese razonamiento, la Prodecom acreditó con los contribuyentes de dónde procedía el dinero y no se pagó un impuesto. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero finalmente es la esencia. Y finalmente, si yo tengo una actividad que hoy contempla la ley como causante de impuesto, pues lo menos que me queda es pagar. Ahora, nada más termino que la autoridad creo que nos está mal informando porque dice, es falso que se va a pagar el impuesto. Yo quisiera ver dónde está la falsedad. Pues simplemente, y me gustaría tomar tus comentarios, mi estimado Octavio. Sí. ¿Qué va a pasar cuando tenemos conocidos, bueno, yo particularmente tengo conocidos, que venden por catálogo y el ingreso es interesante, es importante, ¿no? Y como bien comenta, ¿qué grava el impuesto sobre la renta? El incremento del patrimonio, si me permites. Claro. Entonces, al respecto, ¿por qué no va a gravar justamente por un comunicado que está emitiendo la propia autoridad? Eso es independiente a las formas que utiliza la autoridad, ¿no? Pero te diría, yo de ese primer párrafo que acabas de comentar, o sea, efectivamente, dice la autoridad, a ver, no voy a cobrar un impuesto por los depósitos. O sea, si lo leemos así, tal cual, literalmente, efectivamente dice, porque tú depositas, eso no va a detonar el pago del impuesto, el solo depósito. Pero ¿qué hay detrás de eso? Lo que acaba de comentar el prof. Oye, por el puro depósito no te voy a cobrar un impuesto, como cuando pasaba con el IDE. ¿Listo? Eso tiene razón, es cierto. Pero que eso pueda derivar en una situación en la que estés evadiendo porque en un momento dado no estás declarando la totalidad de los ingresos, y ahí en esa situación... Es más, si me permite, está nada más para que no se me vaya la idea. Sí. Si yo pongo en una situación de comparación, el artículo 56, fracción tercera de la ley del Código Fiscal de la Federación, con ese comunicado, ¿qué es lo que tendría más peso? Porque si tú vas con ese comunicado y dice, tú misma autoridad está diciendo que no te cobras impuestos, y ese artículo que menciono dice... Todos los depósitos en las cuentas bancarias son ingresos y base de impuesto a la renta y base del IVA. Y también el 91 de ISR, en la cuestión de discrepancia fiscal, se van a considerar como una erogación, también los depósitos en cuentas bancarias. Entonces ahí prácticamente esto no puede estar por arriba. Creo que si lo leemos así, efectivamente, el solo hecho de que yo deposito no me va a generar el impuesto por el hecho per se.
Pero lo que está detrás de fondo, por supuesto que eso no lo voy a dejar de lado. No hay que olvidar, Octavio y Juan Carlos, las operaciones atípicas, Claro. ¿Por qué razón? Porque hoy, de cierto monto y dependiendo del banco, una operación atípica ya es motivo para que te llamen por teléfono, o inclusive se ha especulado, a mí no me ha tocado, se ha especulado que si tienes movimientos interesantes en el mismo banco, ya sea cobro de cheques, depósito en efectivo, el mismo banco ya te está tomando fotografías de quién deposita, de dónde salió el dinero, e inclusive para qué lo va a utilizar, ¿no? ¿Y te pone el numerito? Y te pone el numerito. Casi. Oye, pero fíjate. Ya lo platicábamos en alguna charla. El propio banco está sirviendo para cuestionar operaciones, inclusive con empresas, que ¿por qué operas con tal cual empresa? Y te cuestionan, y si no, te dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu cheque y vete a otro lado para que puedas seguir operando. Pero entonces, fíjate de hecho, sí lo hizo el banco. De hecho, a mí me tocó, fíjate, hablando, perdón. Sí, dale, amigo, por favor. Hablando en alguna ocasión, en un ejemplo real, yo con mi asistente le decía, que le mando saludos, le decía, mira, pues, ¿por qué no depositas de verdad cantidad chiquitita? 100 pesos cada semana como ahorro, de verdad como ahorro. Y al final del camino, pues sí juntas que 3,000, 5,000, 10,000, o sea, muy bueno. Y una vez un cliente, que es una operación real, me depositó 100,000 pesos en esa cuenta y que luego brinca al banco, ¿de acuerdo? Uno que empieza con H y demás en su momento, ¿de acuerdo? Sí, o no. Exacto. Entonces, ¿qué me dijo? Es operación inusual y ya no te quiero como cliente. Ven a recoger tu dinero, ¿de acuerdo? Y aclara esa situación en el mismo banco. Entonces ahí me tienes que sí con contrato, que sí con declaración, que sí con lo que tú quieras, porque al final se declaró, pero ese ejemplo tan sencillo, así es. Una operación atípica. De hecho, es el banco más sacatón, de hecho. Bueno, el que pone más controles, porque todo lo que le pasó, lo multaron con miles de millones de dólares. Claro. Porque ahí sí estaba metido la cuestión de lavado de dinero. Así es. ¿No? Pero bueno. Pues, Pero te decía, así tan es así, fíjate, cómo se contradice en ese comunicado la autoridad. Recordarán, amigos, que en 2018, al menos a mí me tocó que llegara una persona al despacho, porque lo recomendó un amigo, y dice, contador, una historia rapidísima. Contador, fíjese que tengo este problema. Me llegó una carta, 2018. Sí. En esta cartita me establece, por correo postal, la autoridad me dice que conforme a los controles que tiene del banco y la información que le brinda, yo tuve depósitos en efectivo en el ejercicio 2015. Sí. ¿Y qué cree, contador? Dice, coincide exactamente con lo que yo reviso en mi banco. Le digo, pues ¿cómo cree que no? Pues quien le da la información es el banco. Claro. Dice ella, mire, yo soy médico, trabajo en el Hospital La Raza y tengo ingresos por sueldos y salarios. Prácticamente cuéntale lo que son las quincenas de todo el año, un fondo de ahorro que recibe y el aguinaldo en diciembre. Dice, claro. todo mi ingreso. Pero ¿qué cree, contador? Dice, aquí entre nos, pues yo hago tandas. Y pues como no puedo ver a los amigos de mi turno, le entra a todo mundo, pues me depositan en efectivo, algunas transferencias en efectivo. Total que le estaban determinando 57,000 pesos de impuesto a cargo, ya determinados en esa cartita. Claro. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Que llegaron muchas de ese tipo. Así es. Dime si no se contradice con esta parte. Totalmente. Claro. Y es que la misma resolución miscelánea así lo establece, Tavo, que la autoridad con todos los depósitos en efectivo te hace una propuesta del pago del impuesto a la renta y es donde ya viene la determinación de un crédito fiscal. Entonces yo creo que con este tipo de comunicados, salvo la mejor opinión de ustedes, está mal informando la misma autoridad a los contribuyentes, porque alguien puede decir, oye, es que estás exagerando. Ahí dice que si tandas, que si préstamos, ¿de acuerdo? Que si operaciones a través de una plataforma no paga impuesto, que es falso eso. No, espérame, tantito, Claro. Y fíjate, hace rato decías algo, Charlie, para que también lo pongamos sobre la mesa. Sí. Decías, oye, el concepto. Dices, oye, a ver, el concepto no me dice nada, ¿eh? No, o sea, tú le puedes poner cualquier cosa. Puedo o no poner. Claro. Pero no quiere decir que por el concepto yo ya no tribute. Sí, claro. Porque la esencia de todo es de que veas incrementado tu patrimonio. Ajá. No digo, pero por ejemplo, para los que tenemos el cuidado de poder identificar en el estado de cuenta las transferencias, sí es importante. Bueno, ¿no? Es transferencia, claro. Exactamente. Aquí hablando del efectivo, dices, pues, ¿qué concepto le vas a poner? Ahora, nada más para precisar y que quede claro. Sí. Estamos hablando de depósitos en efectivo, de operaciones que a lo mejor no se declaran o no se informan. Claro. ¿Me explico? Sí. O a lo mejor comercio informal, ¿de acuerdo? Porque si son operaciones de un negocio que tiene clientes, así es, ¿de acuerdo? Público en general,
por ejemplo, las gasolinerías, pues ¿cómo le pagan la mayor parte de los clientes? En cash, ¿de acuerdo? Sí. Pero si yo lo declaro, pago el impuesto y demás, pues no hay tema. Haces tu factura global. Exacto, haces tu factura global, ya sea diaria, semanal o mensual, empata perfectamente bancos con declaraciones y demás, estados de cuenta, no hay tema. Sí. Ahora, hay un error en la práctica que yo le he vislumbrado mucho cuando dice, oye, entonces no puedo vender arriba de 100,000 pesos y cobrar en efectivo. Claro que sí puedes hacerlo, pero ¿cuál es el tema? Que hoy el artículo 76 de renta te dice que si tienes operaciones en efectivo, ¿de acuerdo? Que no es una actividad vulnerable, porque a eso te dedico, venta de papelería, por ejemplo, sí. Simplemente si un cliente llega con cash y te compra y no quiere factura, pídele sus datos y presenta una declaración informativa, inclusive los donativos, donativos o compras en cash o prestación de servicios, porque la autoridad quiere saber, y es lógico, de dónde saca el recurso. De hecho, aparte, esos datos que comentas, prof, precisamente son de los datos que los bancos están obligados a informar ahora ya de manera mensual, los días 17 de cada mes. Para identificar. El nombre, el RFC, el domicilio, y obviamente los intereses en un momento dado, está bien la fracción cuarta del artículo 55, intereses reales que pudiera haber obtenido. Claro. Pues con eso prácticamente la autoridad dice, a ver, nada más quiero cruzar esa información que tu banco me das con lo que propiamente Juan Carlos está declarando, porque no vaya a ser que se le esté yendo por ahí algo que no me está declarando. Así es, ¿no? Que si somos propositivo, Tavo, Juan Carlos, nada más para no abusar del No, de adelante. Yo creo que también es un tema más que de defraudación y demás, de control interno, hablando en términos que a ti te gustan. ¿Por qué razón? Porque muchas veces dicen, hago el cierre el último día del mes pensando vendas al público en general, tengo el cash y lo deposito el otro día. La pregunta sería, ¿y cuándo pago el IVA? Sí, claro. ¿Este mes o el otro mes? Y mucha gente dice, oye, es que lo pagas el próximo mes, toda vez que entró al banco el próximo mes. Yo creo que hay un error, Efectivamente. Porque la misma ley, hablando del IVA, de acuerdo, dice, cuando lo cobres en efectivo, entre otros supuestos, artículo 1 letra B, entonces se está causando el IVA en este mes. Claro. Que si lo depositas en el banco mañana o pasada, ya es tu bronca, ¿estás de acuerdo? Fíjate, perdón, haciendo una... Pero ¿estás de acuerdo en esa parte? Fíjate, estoy de acuerdo, que qué pasa, por ejemplo, con las cartas de invitación que llegan hoy por hoy por diferencias de IVA, claro. Que agarras y dices, a ver, pues no espérame, autoridad. No obstante que yo emití por error, tal cual, el CFDI como PUE, método de pago, por Diosito santo y con el estado de cuenta te digo que se cobró hasta el mes siguiente. Por lo tanto, lo declaré hasta el mes siguiente. Entonces, hagamos exactamente lo mismo cuando lo acabamos cobrando en efectivo en este mes. Claro, justamente a ese punto es la presión. Pero de hecho, yo recuerdo, y yo creo que tú tienes más fresca la regla miscelánea, en donde tenemos un plazo ya iniciado el mes para poder generar la factura como venta al público en general, ¿no? Que son 2 días, ¿no? Desde luego que sí, Charlie, pero al final del camino la autoridad se va con los estados de cuenta bancaria y con tu CFDI. No hay vuelta de hoja. Claro. Y aquí la idea es que empaten, ¿de acuerdo? Porque si no empatan, vienen precisamente las diferencias, que hoy por hoy es una realidad, diferencias de IVA y diferencias de ICR. ¿De acuerdo? Tal cual. Bueno. Y eso yo lo resumo en control interno. Sí, digo que obviamente tienes que tener bien definidas, justamente en cuanto recibes el ingreso, en qué momento lo vas a reconocer para poder hacer tu declaración de manera correcta y evitemos el tema justamente de las cartas de invitación. Que también, y nada más para dejarlo como dice Octavio en la mesa, un error que se puede de alguna manera acentuar el próximo año, derivado del costo laboral, que va a ser bien interesante, ojalá podamos hacer una plática de eso, es precisamente los depósitos que se le hacen al trabajador, ni siquiera en efectivo, Charlie. Vamos a pensar que yo te deposito vía transferencia, ¿de acuerdo? Pero no lo timbro. Entonces ahí estamos metiendo en un problema inclusive de lavado de dinero al propio trabajador, Sí, claro. Y no vamos lejos, los propios viáticos, que hemos platicado mucho. Yo te deposito los viáticos y te pregúntate, de todos tus clientes, ¿quién lo timbra? Uno, a lo mejor de 10 es mucho. O cuando le asignas a una persona trabajadora, por ejemplo, la secretaria, digamos, que le dices, oye, necesitamos que traigas los gastos generales de la empresa, de la oficina. Y dices, oye, ¿cómo lo va a comprobar? ¿Valdría la pena que incluso eso se estipulara desde su mismo contrato? Claro, totalmente. Yo creo que estamos en el mismo canal. Ahí vamos. Así es. El único que descuadra es Charlie. No es cierto, Charlie. Amigo, ¿cómo crees? No, al contrario, hoy viene derrapándose. Bien. Así es.
Pues amigos, los invitamos a que hagan sus preguntas. Ya tenemos algunas. Ya tenemos algunas preguntas de Roberto Peralta que ahorita vamos a pasar a las consultas. Yo creo que es fan de nosotros, porque la vez pasada decía Tavo, Toño, Charlie. Es más, a ti dijo, amigo Charlie. Pero qué mejor que tengan esa confianza. Está bien, claro. Exactamente. Eso se celebra. De hecho, ahora sí ya hasta besos están mandando, profe. Fíjate, échale. ¿Quieren que pasemos a vamos a hacer un espacio. Vamos a darle. Dice Roberto Peralta Velázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente charla entre cuates. Bien. Eso. Dice, y creo que están los mejores, Toño, Tavo y Charlie. Mi primera pregunta es... Oye, Tavo, hay más. Perdón, se me salió. Dice, mi primera pregunta es, si pago la nómina en efectivo y esta es superior a 200,000, ¿se puede pagar en efectivo? ¿Y cuál sería la mejor mecánica? La respuesta la tiene Charlie a flor de boca. Dale. ¿No sé, Charlie? Dale. Justamente la platicamos hace ratito cuando estábamos ahí en la mesa, ahí intercambiando algunas opiniones. Sí, efectivamente, mi estimado Roberto, es el artículo 42 del reglamento. 43, perdón, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en donde establece o te remite justamente que debe tener los requisitos del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero nada más aclarando, siempre y cuando se timbre la nómina. Claro. Sí, ¿De acuerdo? Por eso remitimos que cumpla con los requisitos del 27. Y ya hay, por ejemplo, hablando de reglas, es la regla 2751, que te da, dependiendo del número de trabajadores, de 3. Bueno, perdón, lamentable. No, a mí me encanta. Hoy vengo inspirado. Amigo, olvídate, a mí me encanta. Vengo inspirado y no me han traído mi cervecita. Me impresiona, ya está la petición. Me impresiona de verdad. Pero ahí está la respuesta, mi querido Roberto. Claro. Y Robert, de verdad, me dirijo a ti. Gracias de verdad por estar acompañándonos como siempre. Y sabes que aquí puros cuadernos, ¿verdad? Ahí está. Así es. Luego dice otra vez Roberto Peralta Velázquez, mi Toño, ya que lo pides, te mando un beso toluqueño. Eso. Dentro de tus recomendaciones. Espero que no me esté albureando, no sé cuál es ese. No, sí puso bien la coma. Ok, está bien. Okay, va de nuez. Mi Toño, ya que lo pides, te mando un beso toluqueño. Dentro de las recomendaciones, en una empresa, persona moral, ¿qué aspectos pequeños hay que cuidar en el día a día al usar el efectivo? Ya que a veces caemos en el abuso por parte de los socios. Okay. Pues mira, mi primer comentario, sí se puede utilizar en efectivo, operaciones controladas, y yo creo que nada más, y hago mucho énfasis, en reembolso caja chica. No hay vuelta de hoja. Sí, claro. No hay vuelta de hoja. Sí, porque luego se abusa justamente, ¿no? Con el tema de no dar los documentos que amparen justamente esos reembolsos. Porque fíjate, y nos metemos en un pequeño galimatías. Hay gente que yo conozco, clientes, en particular, por ejemplo, los que requieren ciertos permisos para operar, llámese minas, llámese canteras, llámese carreteras y demás, que ahí se da mucho las dádivas. Y luego las dádivas son generosas. Sí, claro. Y regularmente la gente que cobra las dádivas, ¿cómo las quiere? En efectivo. Y fíjate, de hecho, de veras, ahorita es un tema actual. ¿Sí? De ayer precisamente se publicó un libro esta semana que habla precisamente del rey del cash. ¿Lo han escuchado? Ajá. Sí, ¿cómo no? Y sabemos a quién se refiere, y está nombres y apellidos. Ajá. Yo pensando con esa parte decía, híjole, qué curioso es que cuando tú quieres, por ejemplo, haces los depósitos, ¿no? Dependiendo de dónde vengan, si fueron préstamos, hay que documentarlos, que las tandas, las ventas por catálogo, lo que tú quieras. Es muy fácil para la autoridad, por un lado, fiscalizar a partir de esos depósitos, porque vas dejando un rastro, ¿de acuerdo? Y es normal, tienes que comprobarlo. Sí. Pero fíjate lo curioso de las cosas, que este libro que les menciono es totalmente al contrario. ¿Qué pasa? Están denunciando, tal cual, el libro lo que dice es una testimonial de lo que a esta persona, la autora, le tocó vivir en una situación casada con un tesorero de la Ciudad de México y de un partido político. Y dicen, oye, pero no, eso no hace prueba. No obstante que es una testimonial. Es muy difícil que pudieran cuadrarle a alguno de estos personajes el hecho de que manejaron efectivo, que lo recabaron, pero eso sí, no tocó bancos, lo recabaron precisamente para situaciones políticas de campaña. Claro. Qué curioso, porque estamos hablando del efectivo lo mismo, pero cuando a ti te cae es fiscalizable porque ya dejaste rastro en el banco. Y estos cuates no los pueden fiscalizar ni iniciar una investigación porque no hay una prueba. Sí, todo lo movieron por fuera. Okay. Es curioso. Pero sin embargo, fíjate, nada más cerrando un comentario. Decía, un problema que muchas veces sí se requiere el efectivo para ciertas situaciones en particular, ya ponía el ejemplo de las dádivas, yo considero que para evitar problemas a la misma empresa, de ser posible que no saquen el recurso de la empresa. Listo.
¿Por qué razón? Porque se puede caer, habría que demostrarlo, en una situación de dividendo ficto, dependiendo a nombre de quién se saca el cheque o la transferencia. Claro. ¿No es cierto? Claro. Que ahí vienen los prestanombres, que es la secretaria, etcétera, etcétera. Claro. La propia familia inclusive. Claro. Sí, desde luego. Pero bueno, gracias Robert, aquí estamos a la orden. Así es. Y gracias por el beso. Ya hay algunas preguntas. Inge, nada más ahí a modo de que nos apoyen, porque también hemos recibido algunos mensajes en donde en algunas ocasiones no se pasan de la propia plataforma del Face, donde justamente nos hacen nuestros amigos de favor, que son muchos, a ver si pudiéramos jalar la mayoría de las consultas que nos realizan con el ánimo de poder consultar el mayor número de preguntas. Que mira, antes de continuar, yo me siento afortunado porque tuve un evento en la mañanita muy bueno, y ahorita no la excepción, tenemos cerca de 600 personas que están acompañando, por lo tanto me siento realizado el día de hoy, Hoy ya me hicieron mi día. Gracias. Ya entre los dos foros ya te vieron más de 2,000 personas. Sí, yo creo que sí. Más o menos, exactamente. Okay. Bueno, soy buena gente, soy cuate de todos. Ya diría por ahí, estamos hablando de Chabelo, soy amigo de todos, ¿no? De todos, así es. Ok, así es, adelante. Perfecto. Listo. Muy bien, pues si me permiten, vamos a seguir ahorita con el segundo párrafo y seguimos ahorita con algunas de las preguntas, si me lo permiten. Claro. El segundo párrafo, mi estimado maestro, justamente nos habla de lo siguiente, dice. Y fíjense, ya que me lo sé, van a ver que al rato la misma autoridad se va a contradecir, ¿eh? Sí, pero seguro. Pero bueno. Esa es la chimotrufia. Sí, claro, exacto. Como no dice una cosa, dice otra, ¿verdad? Está bien. Dice, el segundo párrafo nos menciona, es importante que toda la población conozca las disposiciones fiscales e información correspondiente al régimen de contribución del que son parte. Sí. Y que solamente las instituciones financieras podrán entregar información mensual, obviamente haciendo referencia a ese artículo que comentabas. 55, que es el 55 exactamente. Información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT. Entonces, ahí empezamos con el tema de las discrepancias. O sea, dices arriba que no me vas a fiscalizar. Y luego siempre sí. Y después me dices que porque no. fíjate cómo empieza, dice, cada uno tiene la obligación de saber en qué régimen fiscal está. Así es. Y yo nada más agregaría, pagar el impuesto de acuerdo al régimen fiscal que estás. ¿De acuerdo? Llámese como se llama. Oye, entonces autoridad, si estoy en plataformas, de alguna manera tú dijiste que no pague impuestos y ahora resulta que sí. Ahí está una contradicción, de entradita. Ahora, otro supuesto dice, cuando la misma autoridad iba a decir una palabra, en contubernio con el banco, bueno, que sí se da, colaboración. Exacto, colaboración, detecta alguna anomalía, operación inusual, ahí sí yo creo que están en su derecho, claro, para que, de acuerdo a las instancias correspondientes, vengan y me pregunten de dónde sacas el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, que bien ya lo dejaste súper definido. Estamos hablando de todos aquellos que tienen depósitos en la cuenta bancaria, pero que no están, obviamente, atendiendo el régimen, no están tributando conforme al propio reconocimiento del ingreso. Totalmente. ¿no? ¿Vale? Entonces, para que quede claro esa parte. Que eso, fíjense, lamentablemente, así como en su momento prohibieron ya los anuncios de cigarros y demás, así también deberían de prohibir ciertos anuncios, ¿Por qué razón? Hoy, no quiero decir nombres, pero dicen, hoy yo te invito a que un familiar del extranjero te deposite en esta cuenta bancaria, la retiras, no te cobro comisión. Cuidado con esto, porque esos dineros también habría que acreditar el origen, Charlie, y habría que acreditar si se pagó o no un impuesto, ¿de acuerdo? Prof, el boletazo. Bueno, ahí está. Por ejemplo. Exacto. ¿Quién lo promueve? Claro. La misma autoridad. Sí, la misma autoridad. Pero bueno. Pues digo nada más a modo de ejemplo y no por quemar, pero lo escuché apenas ahora en alguna de las pláticas que se dan. Justamente el hecho de que dicen, oye, a ver, ¿quieres de alguna forma transparentar recursos? Pide préstamos y paga en efectivo. Entonces, cuidado también con ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero toma en cuenta una cosa, ese préstamo en algún momento va a prescribir. Claro. No, sí, claro, pero aquí el comentario es, ¿quieres limpiar el dinero? No, pero espérame, amigo, a lo mejor no me expliqué. Si tú ahorita pides el préstamo porque quieres bancarizarlo a través de un esquema de que te hagan el préstamo y tú lo devuelves en efectivo, ¿en qué momento lo vas a devolver, Charlie? Ese préstamo que te cayó a tu cuenta bancaria. O sea, que vas a pagarlo, vamos. Y cuando no lo pagues y prescriba regularmente a los 3 años, esa prescripción te va a provocar a ti un ingreso. Claro. Sí, claro. Pero aquí el tema es de que se pague con el efectivo que tienes. Por eso. Que no sabes cuál es la procedencia. Toño me presta a mí ahorita. Préstame $1 millón, Toño. Lo que quiero yo es bancarizar esa lana. No me alcanza. Y te digo, toma el cash y te voy a dar $1.050.000 por el favor, entre comillas. Ya tengo yo la lana, Charlie. Ya la bancaricé. Demuestro el origen, porque Toño sí es una persona que tiene un ingreso comprobado. Ya la tengo. Pero ¿cuándo le voy a pagar a Toño, Charlie?
En 3 años, si no le pago y no demuestro esa devolución de la lana, a mí se me vuelve un ingreso. Sí, claro. Sí. Aquí el tema es de que cuando el dinero viene en algunas ocasiones de procedencia ilícita, al punto que voy, y espero que me caches ahí la idea que quiero transmitir, es cómo la podemos bancarizar de alguna forma. Sí, esa es la primera etapa. ¿Cómo la puedes blanquear? O sea, las cosas como son, ¿no? Pero me refiero a que esa primera etapa, amigo, sí te lo cacho. El punto está en que esa primera etapa a lo mejor sí la resuelves con el préstamo que me hace bancarizado Toño. Así es. Pero no acaba ahí. Sí, ese es el punto. No, aquí, cerrando el comentario, a lo mejor, se me ocurre un ejemplo muy burdo. Dale. A lo mejor no tengo dinero, pido un préstamo, pero tengo un negocio que cobro en efectivo. Okay. A lo mejor un lavautos. Claro. Es buen negocio. Sí, claro. Entonces, al ser un lavautos, ¿de acuerdo? Pues estoy blanqueando el dinero, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ya declaro el dinero, en teoría, que tengo de mi negocio y lo deposito al banco. Claro. Ya sea como ingreso, pago de préstamo. Así es, ahí sí. Claro. Pero si no tienes algo de dónde soportes, de dónde sacas la lana, ahí tienes un gran problema. Claro. Ahí tienes un gran problema. Es más, nada más para que tengan el dato, amigo, que digo que hoy vengo inspirado. Hoy, si checan el artículo 18 de renta, hay una disposición que no es reforma de los últimos años, que ya viene y dice, si hacen una aportación de capital, hablo de socios a empresa, o un préstamo o una aportación para futuros aumentos de capital en efectivo, por eso digo que el efectivo procurar no usarlo, de entrada es un ingreso acumulable. Ya. Claro. Salvo, y es donde viene el pensamiento, salvo que yo le presente una declaración informativa al SAT en los términos del 76, fracción 16, y ahí que le voy a decir al SAT, me prestó el socio tanto dinero en cash, entonces ¿qué va a hacer la autoridad? A ver, papá, a requerirle al socio. Venga a nuestro reino, ¿no es cierto? Así es. Claro. O sea, hay que tener cuidado con eso. O sea, alguien me ha dicho, oye, Toño, entonces no puedo manejar efectivo. Digo, no quiero dar ideas, pero el efectivo es el efectivo. Que seas de un bajo nivel y que nunca hagas operaciones vulnerables ni bancarias. Claro. Y digo vulnerables. Sí, claro. Que cuides todos los flancos, amigo. Claro. Fíjate, un ejemplo rapidísimo. Sí, adelante. La operación Carrusel, una empresa que realizamos el año pasado. Así, perdón por lo burdo, pero es real. Sí. Operación Carrusel, en la que la empresa sacaba a través de simulación de facturas, venía para allá, lo sacaba una empresa. La empresa se lo pasaba al socio. Sí. Y de repente yo lo primero que me encuentro al ver la balanza, que traíamos 10 millones de pesos como aportación de los socios en los últimos 3 años. Sí. Dices, chirrión, ¿esto de dónde viene? Claro. Ya preguntas y todo, y dicen, no, lo que pasa es que, ¿qué crees? Desfondábamos la cuenta, lo sacábamos que para bajar la utilidad y todo, y de repente pues ya nos quedamos sin recurso, y entonces los socios han venido retornando otra vez la lana a la empresa. O sea, dices, que déjame decirte, Tavo, que así como lo planteas, y que en su momento fueron los famosos EFOS y EDOS, que ya lo citaba artículo 113. Y que siguen siendo, amigo. Que siguen siendo. Pero ¿a qué voy con esto? Aparte de que estamos en una situación crítica en materia fiscal y penal, hoy por hoy sigue siendo una operación de esquema reportable. Hay que repasar el 199 y así como lo mencionas, que si entra dinero, que sale dinero, que si retorna dinero, tiene que ser un ejemplo de esquema reportable. Y volvemos un poquito a lo mismo. ¿Y quién lo está manifestando al Nadie. SAT? Nadie lo está manifestando. Nadie. Por eso hemos hablado del famoso compliance, ¿no? El programa de cumplimiento, que también se lo pasan por el arco del triunfo, porque dicen, es que me sale muy caro. Digo, no es que sea caro, ganas poco. Listo. Exactamente, sí. Adelante, amigo, perdón. Salud por eso, señores, que hoy es agua mineral, no crean que es whisky ni nada, es agua mineral. Es vodka, no te hagas amigo. Es vodka. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente párrafo para que vayamos desarrollando algunos puntos y posteriormente a las preguntas. Sí, amigo, es tu programa. Está bien, muchas gracias. Disfrútalo. La verdad es que hoy sí lo estoy disfrutando bastante. Déjame decirte que ya estamos a días del segundo aniversario de charlas fiscales. En noviembre, ¿verdad? ¿Ustedes empezaron? Creo que el 4 o el 5 de noviembre. A ver si los ingenieros me recuerdan. O alguien que recuerde. Luego Miguel Lonch tiene el dato. A ver si nos manda un mensajito o un Todavía yo tengo el recuerdo del primer video promocional que hicimos. Sí, pues empezaron ustedes, de hecho, te digo. Perfecto, compártemelo, Charlie. Sí, te lo voy a Excelente, muy bien. Adelante. Se ve más joven el Charlie. Sí, ¿verdad? Sí, de verdad, de verdad. Sí, seguro. Sí. Ok, el siguiente párrafo nos habla justamente solo en aquellas auditorías en las que se detecten incongruencias entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información para evitar defraudación fiscal. Y yo me pregunto, ¿tendrá algún efecto el tema de presentación de la declaración anual, mi estimado amigo Tavo? Evidentemente, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Cuáles serían tus comentarios, mi estimado amigo? Mire, yo asemejo ese párrafo
con algo que también no cumplimos, de que cuando en una declaración anual a propósito, siempre me piden, dame información tanto de ventas, cobranza, gastos y demás, partes relacionadas y partes independientes. Y aunque yo haga operaciones entre partes relacionadas, ¿qué hacemos la mayoría o qué hace la mayoría? No son partes relacionadas. Sí. Y se están brincando la informativa de lo que es partes relacionadas. Sí. Es igual con esto, señores. Simplemente, fíjense así de sencillo. Sí. Hoy, si no timbras, si no lo declaras, todo lo que pise el banco, salvo prueba en contrario, es un ingreso acumulable. Así Ahora, es. ¿Dónde sí podrías tener cierta posibilidad de no pagar el IVA? Precisamente porque derivado de eso, ¿de acuerdo? No acreditas que se presta un servicio, no caes en un acto grabado el IVA y nada más pagar el ICR. Así Pero es. También la gente, ¿de acuerdo? No checa los bancos, los depósitos, el cash. Entonces yo creo que falta de control interno, Charlie. Así es. Ahorita vamos a poner algunas situaciones y, por ejemplo, se me hace muy interesante que a veces las empresas no tienen el cuidado, y ayer lo platicábamos de un caso que nos llegó, sobre una situación en donde, por ejemplo, pagan la nómina, pero le depositan a una persona física que no tiene absolutamente nada que ver con la empresa, y ella se dedica a pagar justamente toda la nómina de los empleados sin timbrarla, sin hacer obviamente los cuidados y la parte administrativa que le va a dar. Pues ya no me preocuparía de los otros, sino a la persona que le cae el depósito, Charlie. Claro, ¿no? Y esos son los cuidados importantes que debemos de tener. Y que la justificación dice, oye, pues es que no sabía. Bueno, el hecho de desconocer el procedimiento y la propia ley no te exime de las propias responsabilidades que puedes tener en materia fiscal, en materia contable, inclusive en materia penal. ¿Estás de acuerdo? Es como el ejemplo que suele pasar cuando de amigos vamos, por ejemplo, a comer o a tomar una copa, y siempre que viene la cuenta, cada uno se hace el disimulado. Pero hay siempre un atento que dice, yo pago la cuenta y saca su tarjetita. Así es. Y yo, como soy generoso, digo, no te preocupes, yo te doy una lana para que no sea tan gravoso, ¿de acuerdo? Pues ese ejemplo tan sencillo, aunque no es lavado de dinero, pone en riesgo como discrepancia fiscal al titular de la tarjeta de crédito. Cuando prestas tu tarjeta para que el compadre se compre la pantallota de 100 pulgadas. Y se hace. Sí. Que si el primo de un amigo, que si la mamá, que si el papá. Exacto. Y luego cuando vienen las cuentas y un error que se comete, ok, lo compro y luego lo pago en efectivo. Cuidado. Así es. Cuidado. Sí, obviamente porque supera justamente el tema del ingreso con el tema de los gastos. Totalmente. Que justamente por eso la autoridad modifica para el tema del el CFDI 4.0, el tema de que ya establezcamos inclusive si el CFDI, el uso, puede ser sin efectos fiscales. ¿No? Entonces, importante ese punto. Sí. Entonces, bueno, ya platicábamos sobre que los efectos que puede tener la propia declaración anual, que dice la autoridad aquí, oye, si hay una discrepancia, yo puedo solicitar entonces los depósitos al propio banco para verificar que estés declarando de manera correcta, ¿no? Claro, entonces ya empieza a hacer discrepancia con el primer párrafo, con el segundo párrafo, y con esta información que ya nos está diciendo, ¿sabes qué? La autoridad sí te puedo requerir, te dediques a lo que te dediques. Y con eso platicamos, la ley de instituciones de crédito así lo establece. Cuando la autoridad fiscal le pide información a los bancos están obligados a proporcionar la información. Y ya lo decía Tavo, ¿dónde está el secreto bancario? No existe. Que anteriormente la mayoría de los abogados tiraban el tema del requerimiento de información porque decía, ¿sabes qué? Es inconstitucional el hecho de que se requiera directamente de la autoridad y se lo requiera a la Comisión Nacional Bancaria. Tiene que ser forzosamente por parte de un juez. Hoy, ya en el mes de marzo, abril más o menos, salió una resolución o un criterio por parte de los tribunales en donde establecen que la propia autoridad, y cito justamente ese 142 que comentabas, en donde dice la autoridad, no, la autoridad puede requerir en cualquier momento y le tienes que abastecer de la información necesaria. Sí. ¿Por qué? Porque los principios y el interés superior de la nación es el tema de la recaudación, ¿no? Entonces hay nada más. Yo creo que en ese orden de ideas la autoridad tiene 3 elementos, entre otros, para la fiscalización: el CFDI, los bancos y la información de otras autoridades fiscalizadoras. Así de sencillo. Y realmente si lo aterrizamos, yo creo que tiene mucho que ver, porque timbras mal y ahí está el requerimiento. Tienes un depósito arriba de lo timbrado, ahí está una observación. Y no hay que olvidar la contabilidad electrónica,
Yo, por ejemplo, ahorita, digo nada más para tenerlo en contexto, estaba viendo unos estados financieros de una asesoría en donde tienen cantidades interesantes en bancos, 8, 10, 15, 20, 30 millones de pesos, que es más interesante, y quieren decretar dividendos, o sea, como que van guardando su colchoncito. La pregunta es, ¿han declarado todo el ingreso? Ay, no sé, habría que verificarlo, ¿no? Claro. Fíjate, bueno, es que hay un chorro de temas. Sí, hay mucho de donde pero cortar. Fíjate, un cliente de repente hace ventas en línea. También en este caso ahorita que comentabas, esos entes fiscalizadores, prof, por ejemplo, uno de ellos es la agencia de autos, otro el notario, cuando es alguna operación de compra-venta de lo que es un inmueble. Dice, a ver, yo sí te creo, nada más dime de dónde salió la lana. Pero fíjate que hasta ahí están mal las cosas, porque si tomamos los umbrales de la ley antilavado, ve con un notario y que le digas, números cerrados, oye, yo pagué la casa que me costó 5 millones, pagué 700,000 en cash, y la misma ley antilavado lo permite. Pero al final del camino, esos 700,000, ¿de acuerdo? Pueden ser fiscalizados. Sí, porque ¿de dónde viene? Exacto, el notario lo va a poner así y va a cumplir. Así lo va a poner, pero la autoridad se reserva el derecho de decir, a ver, chaparrito, que la realidad, honestamente, cuando haces ese tipo de operaciones y te vas al tope de los 700, es porque dices, es que esto yo lo traía aquí en el Box Spring Bank. No, pero no se vale. Porque no hay un origen comprobado, no que sea ilícito. Un origen comprobado de ese recurso. Entonces tú solito le estás diciendo a la autoridad, oye, aquí me puedes venir a fiscalizar al menos por esos 700, que no tengo ni cómo comprobarte de dónde vinieron. Pero, por ejemplo, en ese sentido, Tavo, mi estimado amigo José Antonio, hay que tener una materialidad hasta para hacer una tanda. Porque el otro día me preguntaron, oye, una tanda. Una materialidad, o sea, por ejemplo, algún contrato, algo que se tengan que hacer, porque dirás, oye, ¿sabes qué? Pues hago una tanda de 5,000 pesos, 10,000 pesos al mes. Bueno, dices, no lo veo tan gravoso. Pero imagínate que una tanda sea de 10,000 pesos, que yo he sabido que sí hay. ¿En qué número vamos, por cierto? Por cierto, ¿qué número? Y que te caigan 200,000 pesos. Claro, pero mira, yo creo que de entrada, amigo, no sé si la formalidad pudiera ser a partir de que esto se llevara a cabo a través de transferencias, porque si bien este artículo 55 que comentamos, fracción cuarta, también me establece que dice cuál es el concepto de depósito en efectivo, ¿no? Y me dice cuándo no se considera depósito en efectivo. Y en específico me habla que cuando sea una transferencia bancaria. Si ya de ahí lo estás viendo, pues oye, no vas a aceptar a nadie que no te pague por transferencia y que le ponga Juanito Pérez, número tal o quincena tal. Oye, pues ahí está, mira, aquí te compruebo con el estado de cuenta y aquí está, y aquí yo le transfería a Juanito Pérez porque le tocaba su número. Ok. Sí, o sea, pero volvemos a la esencia. Si realmente tú acreditas con ese tipo de candados que es una tanda, yo no le veo mayor tema. ¿Sabes qué? Mira, cada semana depositas a la persona y aquí viene la salida de dinero para el número 1, 2, 3 y demás. Entonces, ahí está bien. Pero sí acreditar el origen del recurso, a lo mejor de la gente que está en la tanda. Claro. Porque son 1,000 pesos, no hay problema. ¿Y la venta del catálogo, profe? Exactamente. Sí, claro, y las ventas de catálogo que son onerosas. Luego muchas veces simplemente, digo, yo hacía modo no me nada lo preguntes porque ya me está esperando el catálogo en mi casa. No, fíjate, o sea, a mí se me causa mucho revuelo el hecho de pensar, por ejemplo, algunas vendedoras, simplemente por las ventas que tienen, que a veces son en efectivo, les dan una camioneta o les dan un coche, ¿no? Simplemente con esa del maquillaje, el famoso MK, ¿no? Sí, lo ubicas. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con todos esos ingresos? ¿Por qué no se están declarando? ¿Por qué dice la autoridad, sabes qué? No te los voy a fiscalizar. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a nuestros amigos? Mira, yo creo que lo más sano es que no se la crean. Siendo muy ortodoxo, si te conviene pagar, más que si te conviene, si estás obligado a pagar un impuesto, págalo. Yo creo que ahorita un colchoncito hablando del Box Spring Bank. Exactamente, es el reciclo. Pues hay que explotarlo, ¿no? Si tienes ingresos hasta 3.5 millones, que seamos una cantidad decorosa, razonable, y finalmente pagas nada, el 2.5%, ¿no? Como máximo. Como máximo. Entonces, vete por este canal y duermes tranquilo, Charlie. Claro. Porque si le estás apostando al riesgo, ¿de acuerdo? Yo creo que tarde o temprano te va a pegar. Que fíjate, hay otro ejemplo. Ahora sí que de la vida real. Ahorita estas personas, ahorita que comentas del reciclo, amigo, decir, bueno, oye, si ya estás tributando con una tasa que realmente es baja, del 1 al 2,5%, como máximo puedes pagar por los 3,5 millones, 87,500 pesos, dices, oye, toma en cuenta también que el reciclo establece para personas físicas que debes de declarar la totalidad de tus ingresos, porque si yo, autoridad, en un acto de fiscalización me doy cuenta que omitiste la declaración de algún ingreso, te saco del reciclo y nunca más vuelves a tributar en él.
Con esa tasa tan preferencial, dices, ok, un médico, que es a los que más les benefició este esquema. Claro. Sí, claro. Oye, pues tú ya de por sí comprobabas un ingreso de 2.200.000 pesos. Con esto de repente les comentas a los clientes y dices, oye, de esto va este esquema. ¿Tienes algo que declarar? ¿Tienes algo que comentar? Sí. Oye, contador, pues ya que te entendió, dice, ¿qué crees? Ahora sí que ya voy a aprovechar el esquema y te voy a decir que nunca te había comentado que rento 3 departamentos. Ándale, pues. Y más o menos como en cuánto, de 17 a 24 mil pesos los departamentos. O sea, es una lana, prof. Entonces dices, oye, y yo sé, pues nunca había caído en tu estado de cuenta porque se pide para empatarlo. Claro. No, contador, ¿qué crees? Lo que pasa es que, pues yo soy bien abusado, ¿no? Yo le pido a mi arrendatario que no me deposite a mí, que pague la tarjeta de mi esposa. Dices, oye, ¿y cómo lo hace? Pues en efectivo. Dices, oye, pues ya estás evidenciando a tu esposa. Ahorita con esta parte del reciclo, con el comentario que haces, Prof, dices, oye, pues aprovecha esa bondad de lo que es la tasa y declara todo. Pero yo creo que, Tavo, tenemos que hablar inclusive, y creo que aquí se da también en la capacitadora, de una filosofía contributiva, ¿de acuerdo? De un civismo fiscal. ¿Por qué razón? Mira, no es por atacar a algún sector en particular, pero yo hoy, y quizás por la edad, que si ya visitas, que si al podólogo, que si al dentista, nutriólogo. Al dentista, nutriólogo, a todos. Y muchos de esas personas cobran en efectivo. Sí, ¿cómo no? Y desafortunadamente, si cobran 10 clientes, a lo mejor uno declaran. Y yo pregunto, ¿y todo lo demás? Se ha revertido bastante, porque hoy por hoy la mayoría de la gente ya utiliza, incluso hasta por seguridad, utilizas el pago en terminal punto de venta. Pero aún así se sigue dando en cash. Pues, sí, claro. Se sigue dando en cash. Claro. Y finalmente yo creo que están mal asesorados, ¿no? Porque finalmente, si con ese efectivo compran una situación o pagan tarjetas, ellos mismos se están evidenciando ante una contingencia fiscal. Y aparte otra cosa, amigo, que yo siempre les digo a los clientes. Oye, mira, primero sí concientízate de que finalmente tienes que pagarlo. Claro. Pero además lo que tú dejas de hacer el día de hoy va a tener una repercusión mañana. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque de repente dicen, oye, fíjate que voy a comprar un inmueble. Dices, a ver, vamos revisando primero los últimos años, qué utilidades has venido declarando. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Porque también aparte con algo tienes que vivir. Claro. Cuando yo me quiera comprar al cabo de 3, 4 años un inmueble que me cueste 4 millones de pesos, pues yo debo de tener ese ingreso comprobado a partir de la utilidad que viene generando. Y solito voy a decir, mira, autoridad, ni te espantes, porque vendí a lo mejor uno de los departamentos, te lo declaré, lo exenté, pero también para el complemento lo hice de la utilidad que he venido declarándote siempre. Pero ¿qué pasa si yo no lo proveo a un futuro y de repente salgo como que por arte de magia y digo, ay, de mi operación normalita adicional, me estoy comprando un departamento? ¿Cuál fue el origen de eso? Fíjate que yo pongo un ejemplo, y volvemos al tema. Sí, bueno, todo es el tema. Pero fíjate, yo conozco gente que tiene su negocio, a lo mejor algo coloquial en una colonia, digamos, urbana, es que saco mi negocio de garnachitas, de sopecitos y demás, que les va muy bien, ¿eh? Yo he visto personas que se están llevando, que si 1,000 pesitos diarios, que si 2,000, que si 3,000, y hacen su colchoncito. Y fíjate, ¿dónde viene la ignorancia de muchas personas, asesores entre comillas, que yo conocí una familia, fue real, de que juntaron 3 millones de pesos en cash, y querían comprar una casa, y que les dijo su asesor inmobiliario, que también no pagan impuestos, pero es otro tema. Le digo, dice, ¿quieres comprar la casa? Deposita los 3 kilos en el banco. Andale. El banco, hacer una operación inusual, ¿de acuerdo? Exactamente, les bloqueó, le mandó aviso a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a la WIT, y ese dinero hoy está trabado. Está congelado. ¿Sí? ¿Qué dice la ley antilavado? Operaciones inusuales, relevantes y preocupantes. Totalmente. ¿No? Claro. Y define cada una de ellas. Sí. Así es. Ahora, bien decíamos también, para que no se vaya la idea, que cuando tú tengas operaciones de ese tipo, que puede ser inclusive alguna situación ya delicada, penal, delincuencia organizada, cuidado, porque puede estar en riesgo tu propio patrimonio. La Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Estás de acuerdo? Sí, digo que ahorita si gustas ya tocamos esos puntos en donde caeríamos justamente en el supuesto de la parte aplicar penal. Exactamente, la parte penal y la parte de la extinción de dominio, ¿no? Entonces, deja hablarle a mi abogado. Ok, perfecto. Adelante. Si les parece bien, vamos a ver algunas ¿Listo? preguntas ¿De acuerdo? y seguimos con la charla. Por favor. Dice Veda Cruz, buenas tardes, excelente charla. ¿En qué artículo puedo fundamentar una incapacidad permanente parcial, ya que el IMSS otorgó una pensión y el empleado sigue trabajando con el mismo patrón, y mismo sueldo para que no pierda la pensión?
Mira, ahí sí, el artículo no me lo sé de memoria porque no es tan dado que yo cheque este tipo de pensión, pero ve el capítulo de pensión, ahí debe de estar la reflexión que si tú te contratas con otra persona, después de un año puedes seguir cotizando y no pierdes la pensión, pero si es con el mismo patrón menos de este tiempo, debes de perder la pensión, bueno, queda en stand-by y sigues cotizando para efecto del Seguro Social. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Luego dice Juan Arturo Guzmán Otero. Aparte de la trazabilidad. Es trazabilidad, ¿no? Ajá. Trazabilidad y rastreabilidad. ¿Por qué al SAT no le gusta el manejo de efectivo? O sea, aparte de eso. ¿Por qué no le gusta? Porque te está dejando de recaudar mucha lana. Mira, fíjate, Juan Arturo, nada más imagina la operación que se lleva a cabo en cualquier central de abastos del estado, de cualquier estado de la República. Ajá. O sea, son carretonadas de cantidad multimillonarias. Y no hay una fiscalización. Exacto. Sí. ¿Por qué no la de hacer simplemente hacían un estudio en el tema de los tianguis y todos estos mercados ambulantes sobre el manejo que se hace de economía y realmente es interesante. Cualquier tianguis, digo, perdón por lo local de aquí del comentario, pero aquí en la Ciudad de México pues tenemos un chorro de tianguis de puestos sobre ruedas. Así es. Que realmente esas personas sí llegan a pagar una cantidad que evidentemente no es impuesto, no es un derecho, no es algo oficial, pero es la caja chica, local, ¿no? Es la caja chica de cualquier alcaldía, ¿eh? Claro. Sí, claro. Y es cada semana sí, o sea, porque te permitan estar ahí en el... ¿Qué control tienes de eso? O sea, la gente se acaba pagando. Por eso yo decía que por qué no volvemos a las bases especiales de tributación y que el SAT ponga a 10 personas, a 20 personas y que le dé cada uno 200 pesitos, 100 pesitos, lo que sea, y finalmente dime cuánto no sería de recaudación. Yo creo que hasta pagarían menos que lo que pagan ahorita como las sin cuotas. Poner en evidencia a nada, ahí por el sur de la ciudad, atrás del Estadio Azteca, hay un mercado el fin de semana muy grande, pero no, pues esos... que a mí me encanta ir, porque encuentras de todo, nuevo, usado. ¿Te gusta que sean reciclado? Cientos de puestos, unos 500. Pues son cuadras y cuadras y cuadras. Semana, y encuentras de todo. Así es. Que por cierto, digo, ahí... Hasta chicas de goma. ¡Ay, papá! Que por cierto, hablando ahorita del SAT, ya hay nuevo jefe del SAT. ¿No? Ya hay nuevo jefe del SAT, digo, a ver qué tal, le deseamos suerte en el... Al maligno, digo al maligno. Danino, ¿no? Danino, exactamente. Sí. Juan Antonio Danino, si no mal recuerdo. Sí. Está bien. Entonces digo, pues ahí... la mejor de las suertes, mi querido amigo. Así es. ¿Vale? Bien, la siguiente pregunta es de Juan Arturo Guzmán Otero también. Es otra, abajo. Okay. Dice, si tengo ingresos efectivo, taxi, tiendita, venta de catálogo, etcétera, que entiendo que esos son sus ingresos, el deber ser es hacer una factura al público en general. Si es así, ¿debe hacerse con IVA la factura? Sí. La tiendita causa IVA, excepto algunos productos, porque pueden vender a la tasa cero, ¿de acuerdo? Pero sí tienes que hacer una factura global. Y le comparto la regla, aunque me critiquen. La regla 27121, ahí viene. ¿De acuerdo? Ahí está. Y por el taxi también. Y por el taxi también, claro. Y por las ventas de catálogo. Ahora, ojo, el taxi si es público, ¿de acuerdo? Transporte público, área local, urbano, suburbana, está exento de IVA. Que estaríamos hablando de los rosas. ¿Mande? De los rosas, de los taxis rosas. Sí, cualquiera. Local. Pero si es un taxi, Uber o Didi o lo que sea, ese es un servicio particular y causa IVA. Así es. Cuidado con eso. O por eso también en el caso de los autobuses, cuando ya son foráneos o de turismo. Así es, sí, o de turismo. Local, ¿no? Sí. Georgina Gómez Mejía. Buena tarde a todos los maestros, José Antonio. Excelente charla y excelentes expositores. Gracias. Cada mes me depositan un ingreso. Por cierto, ahorita me acaba de poner un mensaje una contadora que dice, José Antonio dice, hoy como que sí se pasaron de ahorita tener el mensaje. Ok, está bien. Dice, venimos guapos, Tavo. Y cada mes me deposita un ingreso que facturo y saco el dinero del banco. Pero el mes pasado regresé parte de ello en efectivo, 18,000 pesos, ya que pagué un gasto mayor a 2,000 pesos. ¿Cómo respaldo esto para que la autoridad no me cuestione los 18 de regreso en efectivo? Muchas gracias. Sí se entendió, ¿no? Le pagan por transferencia, saca una lana, pero se acuerda que tiene que cubrir una cantidad y devuelve 18,000 pesos de eso que ya había sacado. No tienes manera de comprobarlo, ¿eh? Sí, para que no lo tengas fuera, ¿no? Quiero entender, o sea, lo regresas otra vez. Sí, lo regresó en efectivo. O mucha gente que también hacía la mala práctica de decir, saco de la cuenta A para ponerle en la B, agarro nada más un poquito y lo pongo en la B. Ese es todo un tema en efectivo. Claro. Digo, no sé si también... Perdón, para responderle a la contadora. ¿Estás de acuerdo que no tiene forma de demostrar que es la misma lana? Sí, no, para considerar un ingreso nuevo.
Mira, yo nada más diría, si eres persona física, si ya sacaste más del dinero que tenías que sacar, déjatelo que queda para ti y ya no hay problema, siempre y cuando pagues los impuestos correctamente. Dice la contadora, prof. Lo que dice José Antonio tiene mucha razón. Hoy sí se arreglaron de más. Bueno, okay, buena onda, Sí, sí. Pues mira, contadora, un besito para ti. Lorena Álvarez. Lorena, aún y que se enoje tu novio o tu esposo, con mucho respeto. Ándale, ok, muy bien. Digo yo nada más a modo de comentario. A ver, venga, échate. Se escuchó en algún momento que las transferencias entre cuentas, si no las teníamos identificadas, iban a causar para la acumulación de los impuestos. No, digo, al final, esos también son situaciones que causan controversia o causan confusión entre la gente, pero al final, si tienes identificadas las entradas y las salidas de las cuentas, no tiene por qué ser base para poder determinar un impuesto. Hace unos años a un cliente le estaban determinando, según esto, un ingreso presunto de la parte de la autoridad, porque decía 450,000 pesos no tengo identificado de dónde provienen. Fue por transferencia. Claro. Lo único que hubo que hacer propiamente es decirle a la autoridad, no, mira, aquí está el estado de cuenta de su mamá, el acta de nacimiento, un señor ya de 60 años, pero todavía tiene su mamá. Está el estado de cuenta de ella, el acta de nacimiento y el estado de cuenta de él. Te demuestro por aquí que es una donación en línea directa por consanguinidad y no hay mayor tema. Así es. Pues nada más tener presente, recordarles a nuestros amigos que si rebasa un donativo o un préstamo arriba de 600,000 pesos, infórmenlo y no pasa nada. Listo. Sí, correcto. Sí. Julio Sandoval dice, buenas tardes, contadores. Con respecto a la informativa mensual, el SAT publicó en la resolución miscelánea de 2022, artículo 32º transitorio, que se presentará a partir del siguiente mes en el que se libere la declaración respectiva en el portal del SAT. ¿Qué podrán comentar al respecto? ¿Aún está por liberar alguna aplicación? Ahí sí no sé si ya la liberó o no. Pero la obligación es real, operaciones arriba de 100,000 pesos, si es a lo que se refiere, ya sea prestación de servicios, enajenación de bienes o donativos, sí se tiene que presentar la informativa al SAT. Hasta donde yo sé no, pero si alguien del auditorio pudiera apoyarnos en esa parte, claro. Apoye, por favor. Sí, claro. Gracias. Sí. Eduardo Rubio Fernández dice, si una persona realiza tandas y el dinero que recibe lo deposita en su cuenta bancaria cada semana y lo retira cada quincena, ¿tiene que pagar impuestos sobre estos depósitos? No, si acredita realmente que es tanda, establece un protocolo de control para él mismo y lo acredita frente a la autoridad, yo no le veo mayor tema, porque al final del camino son operaciones recurrentes, entran 2,000, salen 2,000, entran 2,000, siendo muy... ¿Pero qué protocolo podrías sugerirle? Pues mira, yo sería de entrada, por un lado, que sean las mismas cantidades, que lleve un control, que sí se lleva, inclusive mi mamá hacía tandas en su momento, ponía, ¿sabes qué? Hoy inicia la tanda y está Juan Carlos, está Octavio, está José Antonio, bla, 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 entonces ya los tengo ubicados, ¿me explico? Entonces, finalmente yo acredito, oye, Octavio, ¿hiciste ese depósito? Sí, ahí está, tu estado de cuenta, empata conmigo, sin problema. A eso me refiero básicamente. O simplificarlo también a partir de que me hagan mejor transferencia. Sí, claro. De lo posible, desde luego. Sí. Ok, mi estimado. Dice Lore Laj, claro, con gusto. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Un asalariado va a vender su casa y le van a pagar la mitad del valor en efectivo, 700,000 pesos. ¿El vendedor tendría algún problema con el banco por depositarlo? No, yo digo que no, siempre y cuando le avise al banco y al notario que van a cobrar hasta 700,000, que es el umbral que platicamos. Ahí, ¿me explico? Y si lo dejan en su momento notarial, ¿de acuerdo? Y le dice a su banquero que sí es importante avisarle que va a caer una lana en cash, pero derivado de esa operación, yo no le veo mayor tema. Sin problema. No le veo mayor hasta tema. Esos límites. Porque lo va a acreditar justamente con la compraventa. Exactamente. Luego dice Marcela Vera Brito. Buenas tardes. ¿En qué régimen le conviene más estar a quien se dedica al giro de ganadería? ¿Reciclo o actividad empresarial con ingresos menores a 900,000 pesos? Pues menores a 900, no, reciclo, papá, pues no pagas nada, nada. Claro. Nada, ni siquiera la retención, que quede claro, Ahí hay que recordar que se derogó la fracción tercera del artículo 74. Sí, correcto. Precisamente que era la que regulaba lo que eran las personas físicas, Agape. Ahora, sin embargo, Agape, persona moral, continúa. Y aplicando el capítulo de Agapes también tiene muchas bondades, muchas bondades. Más de 10 millones de pesos que puede aprovechar. Exentos y demás, sí, correcto. Dice Gustavo Meneses Silva, ¿traspaso entre cuentas propias son problemas de ingresos? Ya lo platicábamos, ¿no? Ahorita, justamente por eso hicimos el comentario. Bueno, no siempre y cuando lleves el control. Así es. ¿De acuerdo? Pero si tienes las referencias, amigo. Por eso, pero mucha gente luego se pierde, no sabe ni de dónde salió, ni por qué lo desingresó, si se facturó o no. O sea, se pierden, ¿de acuerdo? Pero bueno, traspaso entre cuentas. Exactamente, eso es lo que yo, por ejemplo, realizo cuando... Para identificarlo. Para identificarlo. Traspaso entre cuentas, ya sé que
es un traspaso entre mis Y obviamente hacer tus conciliaciones bancarias, sí, ¿no? Porque claro, claro. ¿no? Sí. Dice Sara García. Dice, buenas tardes a todos. ¿No es tu amiga? Excelente charla. Zaira. No, es Sara, dice. ¿Se parece? Sí, se parece. El nombre. Buenas tardes a todos, excelente charla. Si un trabajador fue pensionado por enfermedad general y sigue laborando después de 20 años de labor con el segundo patrón, ¿hay alguna posibilidad de hacer un incremento en la pensión, ya que es muy bajo lo que gana como pensionado? Pero entiendo que ya está pensionado. Ya está pensionado. Sí, por enfermedad general, dice, sí. Y siguió trabajando todavía después de 20 años con un segundo patrón. Si hay forma de que él puede incrementar esa pensión. Pero es lo que me pierdo, o sea, ¿sigue trabajando hoy Sí. por hoy? Hoy por hoy sí. Sí, claro, entonces hay forma de que, desde luego que sí. Es más, si ya tienes más de 20 años, seguro puedes caer en la ley del 73 y tomar la opción de la modalidad 40. Sí, claro, claro. Entonces ahí invierten un poquito de lana, ¿de acuerdo? Y puedes tener una pensión, digamos, decorosa. Y esa lana, fíjate, yo ya hice el análisis ahí. Palabra, lo que tú le inviertas en la carga social que te representa pagar durante 5 años, esa modalidad 40, lo acabas retornando en 10 meses. Sí, o sea, en un año. En un año, sí, claro. Bueno, sí, porque luego suena fuerte que tienes que invertirle 100,000, 200,000 pesos, pero en un año lo recuperas. Claro. Sí, sin problema. Sí, correcto. Bien, luego dice Lorena Álvarez. Mira, de hecho, según yo, es la contadora que te decía ahorita, profe. Ok. Buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué pasa con los hoteles de paso? Te pagan en efectivo y el cliente deposita en efectivo. ¿Qué hacer? No puedes pedir sus datos. Está bien, pero pues un hotel de paso no creo que una habitación cueste más de 100,000 pesos, ¿estás de acuerdo? Claro. Digo, pero más bien el acumulado yo creo que se refiere. Bueno, seguramente. pero el acumulado no pasa nada. Porque Lo no puedes pasa declarar por medio de la y factura. facturar el público Así en es. general. Ahí está tu bitácora, la entrada, salidas y demás, depositas al banco, acreditas con tus declaraciones y demás, empata todo perfectamente, no le veo tema. Así es, yo no le veo tampoco tema. veo O sea, problema. bien, sin Sí, problema. listo. Sin problema. Luego dice Norma Vicón, se me hacen transferencia para hacer compras para terceros, pero yo lo pago. ¿Tengo algún problema con el SAT? No, siempre y cuando en el cuerpo del propio contrato se establece que vas a recibir dinero que no es tuyo, ¿de acuerdo? Ya sea en transferencia, cheque, inclusive en efectivo, Sí. ¿de acuerdo? Y hay una regla en particular que es la regla 27112, donde me dice que yo puedo hacer ese tipo de operaciones y si timbrar, y del timbre deben venir 3 RFCs, del proveedor, del cliente y del tercero. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Sí. Listo. Entonces yo no veo mayor tema. Que ahí, por Manda. ejemplo, si el contrato no está modificado porque ya tiene la persona trabajando, ¿cuál sería tu recomendación? Que hagan un anexo, Un anexo al contrato, laboral, una adenda o al que contrato. se haga un contrato adicional, por ejemplo, se me con ocurre con una adenda ya está más que Listo. cumplido el requisito. Perfecto. Sí, correcto. Luego dice Juan Arturo Guzmán Otero. Mi empresa han eliminado el efectivo de la caja chica a sugerencia del compliance vía control interno y lo sustituyeron con tarjeta de viáticos por ser 100% deducibles. Cuidado, porque si lo manejamos No son como viáticos. una cosa es viáticos, otra cosa es gastos de viaje y otra cosa es reembolso de caja chica. Claro, y lo que está así limitado son los gastos de viaje, de Así acuerdo a es. la fracción 5 del artículo 28, Correcto. ¿de acuerdo? Y no son deducibles al 100%, que ¿de ahí es acuerdo? donde caería justamente con Ahí el tema donde de la caería. tarjeta, así es. No, por eso otra vez la sustancia, lo que es. Claro, punto. y que ahí habría que ver realmente si el catálogo que está dando, como lo está catalogando la parte de que dice una tarjeta de viáticos, dices, oye, pues no será más bien una tarjeta corporativa Sí, claro, en la que tú claro, le puedes que eso entregar a es lo una que tendría persona. que Creo ser. que sí, ¿no? O sea, Sí, no he sin visto problema. al menos hasta Sí, hoy correcto. una distinción entre lo que sea para viáticos o una tarjeta corporativa. Inclusive en las mismas comidas lo hemos platicado, Sí. con una tarjeta corporativa puedes usar el 100% del alimento. Que Sí, ahí, correcto. si le recomendaron el tema de control interno, Ajá. pues su compliance como tal está mal ejecutado el compliance, ¿no? Está bien. Porque Es que de hecho hasta justamente- lo escribieron mal. Sí. Sí, es Bueno, que compliance. inviten a Compliance. Charlie para que les, Que les diga. les haga una depuración de Creo ese. que por eso, desde ahí está el error. Ok, Está bien, está bien. está bien. Dice Cristian Olivares Herrera. Buenas tardes, excelente charla. Una pregunta. En cuanto al préstamo, la mamá y la hija son contribuyentes dadas de alta en el SAT. La mamá le depositará como donativo una cantidad mayor a 600,000 pesos. ¿Quién lo tiene que reportar, la hija o la mamá? ¿Quién recibe el hija. quién La recibe hija. el donativo? La hija. Y ¿Quién además recibe el lo tiene que donativo? reportar y además declarar en su anual en el apartado de datos Exactamente. informativos. Sí. ¿Por Claro. qué? Porque si no el efecto sería que si en algún momento lo detecta la autoridad... Es un ingreso. Exactamente, es Es un un ingreso, ingreso. y el único momento que se tiene para poder presentar ese ingreso exento sería en la propia En el declaración. anual. anual. Pero Así fíjate, es. y digo, lástima que no pudieron venir los abogados, pero ahí Sí. también deberíamos de tener la opinión del abogado en el sentido de decirle a la autoridad, oye, realmente
por la cuestión de que yo no te haya informado, ¿me lo vas a determinar como un ingreso? O sea, como que no te... bueno, es una situación así está establecida no, la sí, claro, no, por eso. Claro, digo, pero sí, ¿a qué voy? Sí, a que pues, esa parte también es claro, totalmente defendible. Sí. Mira, yo creo que algo que sí pudiera ser válido, y a lo mejor tomo hoy la camisa de un abogado, es, aparte de la informativa, soportarlo con un contrato. Como que se nos ha olvidado un poquito esa parte, ¿no? Claro. Entonces, sopórtalo con un contrato donde acredites que realmente es un préstamo, es un donativo. Como dice una amiga, cuando es prestado, cuando es regalado, porque muchas veces le prestas a la familia préstamo y nunca regresa. Que por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí. Que por ejemplo ahí el contrato sería un contrato de donación. Sí, claro. ¿Y sí, recomiendas que se pudiera hacer con fecha cierta o simplemente mira, por inclusive hay algunas jurisprudencias que dicen que si un obligación? contrato en materia civil no necesita la fecha cierta, pero dicen más seguro, más marrao. Dice un dicho, lo que sobra no estorba. Exacto. Que por cierto, ya te copiaron esa frase, ¿no? Ah, está bien. Está bien. Dice, sí. Acuérdate que dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Está bien. Tere Surk dice, hola contadores, si se tiene una sociedad conformada por la mamá, el papá, un hermano, una sociedad, y por otro lado se da de alta una hermana a la que le adquirimos cierta materia prima, ¿se entenderá como parte relacionada? Sí. Así Hay es. una relación de negocios. Correcto. La respuesta, y tú lo vas a terminar, artículo 90, último párrafo, y artículo 68. Ahí está, de la De ley la aduanera. ley aduanera. Ahí está. Hoy venimos inspirados, no sé qué nos pasó, pero hoy venimos inspirados. Sí. Aparte de guapos. Aparte. Muy bien. Dice CP Pedro Benítez, buenas tardes y muchas felicitaciones por el programa, los tres expertos, gracias. Dice, en una escuela privada, los ingresos por cuotas de titulación e ingresos diferentes de colegiaturas causan IVA. He visto facturas de universidades de prestigio en donde los conceptos de facturación son diferentes a colegiaturas y no les desglosan el IVA. ¿Esto es correcto? Fíjate, la ley del IVA, en particular el artículo 15 de la ley del IVA que te habla de la prestación de servicios exentos, me dice que si tú tienes autorización por parte de la SEP como REBOE, eres una persona que estás exenta de IVA, ¿de acuerdo? Ahora, tienes otro tipo de escuelas que se dan de muchos, de inglés, de música, de todas, esas sí causan IVA, pero si realmente es una escuela primaria, secundaria, universidad o posgrado, no debiera de causar IVA. Ahora, una cosa es pago de colegiaturas, inscripciones y demás, pero otra cosa son actividades extracurriculares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los cursos de verano. Eso sí causan IVA. Sí. ¿Estás de acuerdo? Son las guarderías. Exacto. Perdón, la venta de uniformes, la venta de útiles escolares, el transporte escolar. Eso sí causa IVA. Yo creo que por ahí debiera de venir la pregunta. Pero bueno, las colegiaturas como tal no causan IVA siempre y cuando tenga el famoso REBOE. Reconocimiento que oficial, más que nada, digo, yo lo interpreto que viene por la ley no se interpreta. No, la pregunta. Está bien. Más bien por los derechos que se pagan para el tema de la titulación, ¿no? Que eso también, desde mi punto de vista, creo que no tendrán que causar IVA. Entonces, porque ahí dice, las cuotas de titulación o ingresos diferentes, bueno, ahí ya especifica que son ingresos diferentes a las colegiaturas, que ya bien comentaba el maestro. Exacto. El tema Pero bueno, ya cerramos el círculo y no causa IVA ese tipo de operaciones. Correcto. ¿Dónde viste la titulación, Charlie? Ahí dice, cuotas de titulación. Ya. ¿Sí? O sea, está listo el Charlie, no creas, sí. Está bien. Viene muy asertivo hoy mi amigo el Charlie. Perfecto. Ya, le vamos a dejar la Es más, hasta le vamos todo. a mandar un abrazo al Charlie. Okay. Charlie. Listo. Gerardo Rojas. Listo. Dice, buenas tardes contadores, gané un premio en pronósticos. Me depositaron en mi cuenta, pero el banco no me quiso dar la hoja de retención. ¿Cómo puedo hacer para saber qué me retuvieron? Lo puede descargar, ¿no? En este caso desde la plataforma. Mira, de por sí, si estamos hablando de esa institución, sabemos que ella es la obligada como tal a hacer la retención del impuesto. Nada más habría que ver, Tavo, habría que ver si es premio, dice, ¿no? Sí. Bueno, que nos diga primero cuánto ganó. Exacto. Si es premio. Felicidades. No hay que olvidar que son dos posibles impuestos, el local y el federal. Correcto. Si tú acreditas que pagas el local, de acuerdo, con eso te quedas y el federal ya no se paga. Y sí te tienen que dar un documento para acreditar. Ahora, si el premio es mayor a 500,000 pesos, nada más informarlo y punto. ¿Y el banco realmente tendría que darle esa retención? No. La persona que otorgó el premio. Sí, claro. En este caso, que es en pronósticos. Sí, correcto. Quiero pensar que es el del fútbol. Oye, totalmente. Y diría el maestro José Antonio, a modo de que se luzca.
Ese impuesto... Ya se está excediendo la confianza. Se está subiendo las barbas. Luego, ¿por qué te andas cayendo? Es más, le vamos a decir a nuestra querida audiencia, si Charlie se está comportando bien, o ya no le invitamos a la próxima charla. Ok, está bien. No, digo, a modo de que tengamos el contexto general. Está bien. Ese impuesto, por ejemplo, que se retiene, ¿lo podríamos utilizar para la declaración anual? Mira, ¿Y poder solicitar una devolución? No, mi amigo. Son definitivos. No, exacto. Okay. Bueno, a ver, Tavo. No, pues son definitivos. Son definitivos. Okay. Sí, claro. son definitivos. Perfecto. Excepto que no se... ahí sí es delicadísimo, ¿eh? Sí. Excepto mi contador Benítez, que no se presenta la informativa, ¿de acuerdo? Obligatoria. Y deja de ser un pago definitivo y ya es un ingreso acumulable. Y al ser acumulable sí lo puedes acreditar. Listo. Sí, Okay. correcto. Sí. Vale, listo. Muy bien, Vale. amigo. Sí. Por eso fue que quise hacer la presión. Está bien, mi amigo. Ok. Ana Lucía Sandoval Vadilla. Dice, si doy de alta a un socio como trabajador, ¿ustedes sabrán si el IMSS no me considera estas semanas cotizadas para su pensión? A ver, otra vez. Dice, si doy de alta a un socio como trabajador, ¿ustedes sabrán si el IMSS no me lo considera esas semanas cotizadas para su pensión? Fíjate que a mí me gustaría hablar en su momento también, aunque yo sé que el tema es, por ejemplo, del maestro Rolando, que he visto algunas sesiones, ¿cómo no? Sí. del maestro Telésforo. Muy bueno. Muy buenos, claro, Sí. claro. Pero al final de cuentas creo que una opinión no está de más. Ahora, ¿por qué menciono esto? Mira, en materia de lo que es un trabajador que es socio, si acreditamos la relación laboral, en la calidad de socio, la subordinación. Exactamente, no choca con la subordinación y lo que los das de alta. Por lo tanto, las semanas cotizadas te integran perfectamente y se van acumulando. Ahora, segundo comentario, por ahí, y espero no equivocarme, por ahí del artículo 146 en adelante de la Ley de Seguro Social dice que depende el tiempo que has dejado de cotizar. ¿A qué voy con esto? Que mucha gente tiene la mala creencia de que al dejar de cotizar se pierden las semanas cotizadas y no se pierden. Depende la temporalidad. Depende la periodicidad. Así es. Y es menos de 6 años o más de 6 años. Así es. Con la intención de que cotiza un año y en automático se reactivan todas tus semanas cotizadas. Así es, si llega, la ausencia fue de 1 a 3 años, Ajá. tú nada más cotizas las primeras 8 semanas y ya se reponen. De 3 Ajá. a 6, las primeras 26 y de 6 en adelante 52 semanas. Exactamente, un año. Para que sean reconocidas todas. Correcto, así es mi amigo, ¿De acuerdo? correcto. Luego dice Jonathan Hernández Ortiz. Buenas tardes a todos, excelentes temas y expositores, gracias. Dice, en un restaurante, ¿qué pasa con las propinas que se cobran con tarjeta? Si esto no es parte de la venta y el banco deposita el importe total. Propinas. Ese es un temazo, sí, ¿cómo no? Pero te doy una arista, mi querido. ¿Cómo se llama? Jonathan Hernández. Es más, Jonathan. Tengo aquí muchos está, amigos. aquí lo tenemos Aquí está. mira. Aquí está. Le mandamos saludo a Jonathan también para que. Claro. Y a Cris y a Pepe, para que no se enojen. Sí. ¿De acuerdo? Aunque Mira, ya mi nos querido. quiere cambiar. Dice. Sí, ya nos quiere cambiar. Mira, Pepe, tranquilo, Grosero. Tranquilo. Pero bueno. Mira, mi querido Jonathan, en materia de las propinas debes de cuidar algunos aspectos. Vean, primer punto. El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la propina forma parte del salario del trabajador. ¿De acuerdo? Segundo punto. Cualquier concepto que se facture derivado de la prestación del restaurante es un ingreso acumulable, inclusive la propina. Y es lógico, porque lo subes como ingreso, pero lo vas a bajar como gasto. Pero al hacer ese movimiento, pues al ser nómina, pagas impuesto a la renta retenido, seguro social, en la parte proporcional, variable. ¿de acuerdo? Variable. Y sin embargo, la propina como tal, y esa es una normatividad interna del SAT, como va a ser dinero para el trabajador, ¿de acuerdo? No causa IVA. Correcto. En la factura, ¿queda claro? Sí, Claro. Pero al final del camino sí es un ingreso para el restaurante. Acumulable, sí, claro. Que en la práctica se hace así, definitivamente no. Entonces ahí tienen un tema de defraudación. Así es. Pero bueno, está Sí, bien. porque es omisión. Es omisión, sí, claro. claro. Es omisión. Sí, Luego correcto. dice Lupita Barba. Una pregunta, mi papá me prestó dinero en efectivo y lo depositó en mi cuenta. Soy asalariada, ¿tendría algún problema? Habría que ver de cuánto estamos hablando, ¿eh? Sí, claro. Habría que ver. Es que- aún y cuando no rebasen los 600,000, yo sería de la idea otra vez hacer el contrato. Claro. Y bueno, y si no te lo va a regresar, si no lo va a regresar la hija al papá. Que sea donativo. Que sea Ahí donativo, fíjate, a lo mejor seguramente. a quien estás cubriendo ahí, prof, es propiamente a la hija, hija. a Lupita. Claro. ¿no? Pero el papá, Lo ¿de dejas dónde trae esa descobijado. lana?
lo dejas descobijado. Ese es el problema. Por eso decía, hoy se acrecenta la posibilidad de ya no utilizar efectivo porque es demasiado problemático. De verdad, es muy problemático. Sí. Así es. Lo dice Pablo Ricardes. Buenas tardes, maestro José Antonio, Octavio y Juan Carlos. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Perfecto. Muchos saludos, muchas gracias. Dice, pregunta, soy persona física reciclo sector primario y tengo una camioneta personal que no utilizo para la actividad y no hice deducible anteriormente y quiero venderla en 200,000 pesos. Sin embargo, el cliente no quiere factura y me la quiere pagar en efectivo. Primera situación, por el ingreso de la venta, ¿tengo que pagar ISR e IVA? ¿Y cuál sería la complicación si se acepta el efectivo? Mira, no le veo problema que te la paguen efectivo, haz un contrato, otra vez con el contrato, Ajá. ¿de acuerdo? Y si no rebasa 227,400. Exacto, el artículo 126 de renta te dice que es un ingreso exento y como no forma parte de tu actividad empresarial, porque así lo menciona, es un vehículo propio, la fracción cuarta del artículo 9 te dice que esa operación está exenta de IVA. Entonces, de a papita, correcto. ¿De acuerdo? Sí. Y obviamente, pues sí lo tiene que facturar. Sí, claro. Ahora, pero si no forma parte de la actividad empresarial, cuidado, porque recuérdate que quien está obligada a facturar es la persona, si bien es cierto que vende, pero siempre y cuando tenga la obligación de facturar, ¿de acuerdo? Como actividad empresarial y demás. Pero si no forma parte, tiene nada más que endosar la factura, ¿de acuerdo? Y con eso queda más que suficiente, ¿de acuerdo? Listo. Ok. Perdón, adicional a eso, un poquito. Sí. Cuando, por ejemplo, tú asalariado vas a vender un coche y se lo vas a vender a una agencia, la agencia hoy por hoy existe un mecanismo, un trámite que se llama el cambio de rol. Quien lo factura es la agencia. Okay. Nada más para que también lo tengan en cuenta. Sí, sin problema. Pati Romero, ¿qué pasa con el efectivo por la venta de un carro? Si lo quiero depositar en mi cuenta para después hacer el pago a la agencia o hacer el depósito directo a la agencia, ¿y cuál es el monto mayor? En la venta de autos, como tal, de acuerdo a los umbrales, pero habría que acreditar, porque si bien es cierto, la compra-venta de autos es una operación vulnerable, ley antilavado, pero cuando sea ¿de acuerdo? De manera profesional. Cuando se dedica a eso, porque si tú de manera esporádica haces una venta de auto, no caes en una operación vulnerable. No. Sin embargo, nada más siendo conservador, tomando el umbral que menciona, yo creo que 280,000 pesos se puede manejar en efectivo, si es mayor tema. Más menos, te lo digo de memoria. Pero entonces dice, ¿qué pasa con el efectivo por la venta del coche si lo quiero depositar? Deposítalo, pero siempre acredita ante el banco de dónde salió el dinero. El contrato, exactamente, el contrato. Y desde luego la factura que en su momento te acreditaba como propietario del auto. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, sin problema. Sí. Luego dice María Guadalupe Chávez Vargas. Buenas tardes, contadores. Un gusto, José Antonio González, Charlie y contador Octavio. Me gustaría saber su opinión. Una persona física reciclo comenzó en julio como tienda de abarrotes. No elaboró la factura global de ventas al público en general de julio, agosto y septiembre. ¿Recomienda realizarlas ahora en este mes de octubre? Esa es la primera pregunta. Segunda. Yo nada más su cara de tú. Me da risa, pero ahorita digo por qué. Apenas le facturó el proveedor de la coca en septiembre, pero al entrar a la plataforma de Reciclo y querer presentar el pago provisional de septiembre, no le aparece ninguna factura de compras. ¿Será error del sistema de la plataforma del SAT? ¿Qué hacer si esto sigue? Ya son 2 contribuyentes del Reciclo que no aparecen las facturas de compras y gastos. De antemano, gracias por su valioso comentario. Fíjate, listo. Algo que yo sobreentendería que es Reciclo persona física. Sí. Sobreentiendo. Sí. Por lo tanto, debo decirte que es flujo de efectivo lo que estamos hablando. Por lo tanto, se tendría que haber hecho una factura por lo menos cada mes, que así está previsto, ¿de acuerdo? Y esa factura ya va a empatar con la plataforma del SAT. Por lo tanto, si no hizo la factura, pero sí declaró, el hacer la factura con fecha posterior la va a meter en un problema, porque se le va a duplicar el ingreso. ¿Qué le diría yo? Que aun y cuando no es lo ortodoxo, ¿de acuerdo? Si ya pagas el impuesto, que hablando de ICR, ¿de acuerdo? Y en su caso IVA, si es que causa IVA, ¿de acuerdo? Que ya lo deja así. Sí, hombre. Que ya lo deja así y ya nada más que empiece a facturar lo de octubre, noviembre y diciembre. Y que no peque más. Así es, que no siga pecando. Y de las facturas de su proveedor nunca van a aparecer. ¿Por qué razón? Porque no son deducibles. Así es. ¿Estás de acuerdo? Salvo el IVA que sí se pudiera acreditar. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Que mira, y ahí de los males el menor.
el hecho de que, digo, como bien dices, prof, no es lo ortodoxo, no es lo deseable. Sí, claro. Pero si me va a multar la autoridad en caso de revisión, que sea por el no haber emitido el CFDI, que me va a costar 940 pesos. Claro, sí, totalmente. Y como es factura global, sería una por evento por cada mes. Sí. Entonces, pues ni apagarlos. Sí, está bien. Dice María Guadalupe. Es la misma. Que también damos asesorías personalizadas, Lupita. Sí. Te quieres llevar al Charlie, llévatelo. Al Octavio, sí. llévatelo. A mí llévame. O a los tres, llévanos. Listo. Nada más que yendo los 3 es fin de semana. Está bien. Listo. Feli Ojeda dice... ¿No es Félix? Me recuerda a un compañero de trabajo. ¿Sí? Ya. Ok. El maestro Félix, sí. Ahí si nos llegara a ver le mandamos un saludo. Dice, tengo una duda, dice, acerca del pago a cuenta de terceros. Yo no entiendo si el CFDI de ingresos, el que se emite con un complemento se llama así, o si se refiere a un complemento de pagos. Hay una sección donde refiere al pago al tercero. Se trata de un pago por representación de talento por una agencia de publicidad. Bueno, mira, ¿quién nos pregunta? Feli. Mira, Feli. Creo que son dos cosas distintas. Ok, pero bueno, te doy el mecanismo de pago a tercero. El pago a tercero no es otra cosa que está el proveedor y el cliente. Esos no van a cambiar. Sin embargo, en una operación de compra-venta viene una persona que está en medio de los dos, que ese se llama el tercero. Por lo tanto, el proveedor debe de emitir el CFDI de ingresos, ¿de acuerdo? Pero con 3 RFCs, con 3 regímenes fiscales y con 3 código postal. ¿De quién? Del proveedor, del cliente y del tercero. Dentro del mismo RFC. Dentro del mismo CFDI. Ahora, la regla miscelánea, que ya lo decía, la regla 27112, me dice que el CFDI, ¿de acuerdo?, debe de salir a nombre del cliente, no del tercero. Y el tercero lo puede pagar con cualquier forma de pago y le van a poner la clave 31, que eso viene en el catálogo de claves del SAT. Es decir, lo puede pagar en efectivo, en transferencia y demás. Y como lo paga, deben de ponerle el método de pago PUE, ¿de acuerdo? Excepto que le den crédito, ahí donde debe de emitir, de acuerdo a otra regla, el complemento electrónico de pago. ¿Estás de acuerdo? Y el tercero, para cerrar el comentario, sí puede emitir un CFDI de ingreso por la comisión o el servicio que le está prestando. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ingreso para mi tercero y eso también causa IVA. ¿Están de acuerdo? Digo, así como contexto general. Sí, es como completo. Ok, perfecto. El siguiente es de Juan Arturo Guzmán Otero. Dice, ¿los comunicados del SAT pueden usarse como defensa en juicio o auditorías del SAT? Desde mi punto de vista, no. No. No, porque no es ley, vaya. O sea, ni siquiera es algo que pueda fundamentar la propia autoridad de que por medio de ese comunicado, pues obviamente se acrediten o se den derechos a los propios contribuyentes, como ya lo mencionábamos. El mismo código te establece, y lo ha comentado muchas veces el prof, respecto a que toda consulta que se realiza a la autoridad tiene que ser realizada por hechos concretos. Reales y concretos. Artículo 34. Y que en no crea caso vínculo. Va a crear un vínculo. Claro, así es. Claro. Mucho menos una cuestión de los comunicados. Sí. Así es, efectivamente. Mario Alfonso Rodríguez Cordero. Saludos, estimado maestro Toño. Tema bastante interesante para disertar. Me gustaría saber su opinión acerca de las contraprestaciones que perciben las compañías actualmente por concepto de la prestación de servicios y la enajenación de bienes recibidos en dólares y en efectivo. ¿Están actualmente prohibidas? No, no están prohibidas. No están prohibidas, tú las puedes realizar, de hecho, inclusive puedes llevar una cuenta en dólares, se vale, ¿de acuerdo? Y ya te decía, si el monto del dinero que tú cobras en dólares o cualquier otra moneda supera los 100,000, sí te obliga la ley de impuesto a la renta a presentar una declaración informativa, que inclusive no es lavado de dinero, ¿eh? No. O sea, no te aplica en ese orden de ideas la operación antilavado de dinero. Así es, simplemente es por la pura operación que percibiste. Sí, pero para efectos de renta. Fíjate, pero no lo he visto como pregunta, pero valdría la pena ahí tener el contexto, o el dato más bien, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las remesas que pues a los gobiernos les enorgullece que vayan creciendo cuando nos debería de dar vergüenza el hecho de que la gente se tenga que ir a trabajar a otro lado porque aquí no se tienen los medios, ¿no? Sí. Pero cada vez van más en aumento. Sí. No obstante que no son en efectivo, ¿qué pasa con esos depósitos que recibe la gente que tiene sus familiares en el extranjero? Pues mira, yo de entrada, si fuera el fisco, de entrada sugeriría me acreditaran que en Estados Unidos o en cualquier otro lugar se pagó el impuesto correspondiente, ¿de acuerdo? De entrada. Para que de entrada el dinero ya venga, digamos, limpio, si lo queremos ver así. Que muchas veces no, porque se van de mojados o se van... Mojarritas. Exacto.
Si no se acredita esa parte, el dinero que venga, aunque sea vía transferencia o vía tantas modalidades que hay, eso desde mi punto de vista sí sería un ingreso para la persona que lo está recibiendo, y debería de pagar el impuesto correspondiente, ¿de acuerdo? Salvo que nos meteríamos en otro tema de que esa transferencia se acreditara que deja de ser ingreso donativo, porque a lo mejor es donativo, claro, o a lo mejor es préstamo, o a lo mejor es herencia, o a lo mejor es legado, pero se tendría que acreditar. ¿En qué régimen lo ubicarías? Perdón, sí, ¿en qué régimen lo ubicarías en caso de que sí consideraras que fuera? No hay vuelta de hoja, otros ingresos. Okay. Sí, y hoy comentaba, imagínate que también todo el envío de las remesas es para construir un patrimonio de la persona que se encuentra allá, ¿no? Que también de hecho lo hace, así es. Porque luego llega el dinero, depositan y construyen casas y demás. Claro. Eso ya pasaríamos a otro nivel, un ingreso por adquisición de bienes. Ándale pues. Vale. Entonces la autoridad por todos lados dicen, estamos en el callejón del jabonero. Si no caes, resbala, y si no lo empujan. Sí. Adelante. Isaías Reyes dice, saludos estimados maestros, ¿podrían platicar cómo se deben de manejar el importe de las devoluciones cuando se deducen facturas los estados? No, dice, bueno, no sé. O los EDOs, o los... bueno, más bien son los EDOs, son EDOs, ¿no? Empresas deductoras. A ver, otra vez. A ver. ¿Podrían platicar cómo se deben manejar el importe de las devoluciones cuando se deduce la factura, los EDOs? A ver, nada más para que le digas a nuestra audiencia, ¿qué quiere decir EDO? Empresas que deducen operaciones simuladas. Bueno. Y los CEFOS, los CEFOS son otros angelitos. Exactamente. Que facturan, así es. Okay, mira, desde mi punto de vista, mi querido Chay, yo tenía un amigo, espero que esté muy bien, ¿de acuerdo? Así se les dice, ¿no? Chay. Mi querido amigo Chay, yo te diría, de entrada, estamos empezando mal, porque hoy ya está penado manejar a través de esquema de compra de facturas. Así es. ¿De acuerdo? Que puede ser prisión hasta 9 años de cárcel, ¿de acuerdo? Eso es por un lado. Por otro lado, si en su momento se hizo, en la práctica se ha sugerido, ¿de acuerdo? Para más o menos darle cierta formalidad, que acredite la materialidad, ¿de acuerdo? A través de un esquema que se llama entregables, que haya flujo de efectivo, que el dinero no regrese a la empresa, que era un vicio, hablando del carrusel. Que bueno, es que incluso de lo que comenta Isaías, ya entendí bien la pregunta respecto a que pides dice, devolución por medio de la compra, para que te hagan el retorno de ese recurso, ¿no? Entonces dices, actualmente la autoridad lo tiene bien determinado, que ahora lo hacen a través del pago de los asimilados a salarios. Claro, que ya hablamos de ese tema en la sesión anterior. Pero también cerrando, aparte de eso, que es muy válido, que en la práctica nunca se sugirió que se solicitara devolución del IVA propiamente al SAT, que eso también es otra cosa, que también es un riesgo grandísimo. O del propio ICR, ¿no? Y aparte tampoco para el tema de los asimilados. Claro. Y no le vamos a decir a Isaías ahorita de que, mire, esta es la mejor forma, porque no debe de ser. Eso no se debe fomentar. Hay que aplicar el deber ser, que es el texto de ley, ¿no? Sí. Listo. Otra vez Juan Arturo Guzmán Otero. Bueno, ya hay que cobrarle ya llevan como 10 preguntas. Al igual que Roberto Velázquez. Y luego se anda quejando la gente de que no pasan las demás preguntas. Sí. Dice, si vendo un coche usado y me lo pagaron en efectivo y lo deposito en mi banco, ¿debo hacer factura al comprador con IVA? ¿Debo pagar ese IVA? Ya lo predicamos. Ya lo predicamos. Ya filtralas bien, ingeniero. Chay, otra vez Chay dice, estimados maestros, ¿cómo me gustaría saber de dónde termina el dinero? Ahora con EFOS. Bueno, pues también ya lo abordamos, ¿no? Sí, también ya lo abordamos, exactamente. Perdón, mi querido Chay, pero bueno. A ver. Vas, Charlie. Dice, Luna Gaps, dice una pregunta, disculpen si me salgo del tema. Si tuve invitaciones mediante carta de invitación para presentar mis declaraciones, ¿me multarán en los siguientes meses, aun cuando no tenga nada de actividad económica? Bueno, recordemos que en el tema de las cartas de invitación, si las atendiste, es uno de los beneficios que te podría dar la autoridad, en donde no te generan ni multas, ni recargos, ni actualizaciones. Bueno, sí te genera recargos y actualizaciones si tienes diferencias a pagar en los impuestos, pero como tal no hay tema de multas. Entonces yo creo que es una oportunidad, o tuviste una oportunidad con el tema de la carta de invitación, salvo que tanto Octavio como el maestro tengan algún comentario distinto. Pero en las declaraciones subsecuentes, por lo que entiendo, si no tienes movimiento y si no presentas una suspensión de actividades, que cabe la posibilidad, ¿de acuerdo? Que inclusive también es una facultad potestativa del SAT, si ya tienes
tiene más de 2 años que no presentas declaraciones, te puede dar de baja o de manera suspensión discrecional de actividades, ¿no? Y para las morales, hasta 2 años con posibilidad de prorrogarlo un año más. Correcto, así es. Así. Y me parece que viene la última, mi estimado, por favor. Beatriz Hernández Martínez, hola, persona física, ingresos por sueldos. Entonces las facturas que emita por bienes muebles para uso familiar se deben solicitar sin efectos fiscales. ¿Cuál es la clave? Persona física, gracias. Lo que comentaba respecto a la compra. Y así, la clave no me la recuerdo, pero el significado es sin efecto fiscal. Correcto. Ahí sí habría que repasar esa parte. Listo, pues prácticamente ya terminamos con todas las preguntas. Oye, sí nos aventamos un ratito en las preguntas. Sí, pues, es que sí, el tema da... Sí. Y yo creo que pueden haber muchísimas más, pero bueno, a ver, Charlie, retomamos un poquito la mecánica de la charla. Ya platicamos sobre algunos de los supuestos y las contingencias que se pueden generar. Sin embargo, yo creo que algo de lo interesante es, me gustaría primero tocar cuáles son los efectos contables y fiscales. Bueno, primeramente contables en el tema del manejo del efectivo, mi estimado Octavio. Por ejemplo, para las alocaciones cuando yo utilizo efectivo dentro de la propia empresa. ¿Cuáles serían esos efectos que pudiéramos tener? Explícamelo mejor. Sí. Por ejemplo, si yo pago o compro en efectivo en la empresa y rebaso ese límite de los 2,000 pesos, ¿cuáles serían los efectos fiscales que yo tendría al es que como dijiste contables, amigo, perdón, ahí fue mi confusión. Sí. Hay que recordar ahí, y ya haciendo esa distinción y esa aclaración, te diría, hay que recordar en principio, y eso siempre nosotros pugnamos por que nuestros amigos siempre lo manejen de esa manera, hay que separar la parte contable y lo fiscal. Siempre decimos, llevan ritmos diferentes, independientemente de que sea uno deducible para efectos fiscales. Pero como dicen por ahí en un comentario muy coloquial, aunque lleven ritmos diferentes, al final del camino se van a encontrar, a través de la conciliación. Totalmente de acuerdo, es más, nada más un comentario para destacar la importancia de la contabilidad. Claro. Hoy, por ejemplo, y ya lo he comentado en varios eventos, hoy la Prodecom ha sugerido que para efectos del compliance que hemos platicado, un elemento primordial es elaborar la contabilidad de acuerdo a las normas de información financiera. Y segundo comentario derivado de esto es que la autoridad, si observa que no está correctamente estructurada tu contabilidad de acuerdo a las NIT, te puede generar obviamente un crédito fiscal a partir de esto. Claro. ¿Por qué comento esta parte de ritmos diferentes? Por la finalidad que deben de cumplir cada una de las dos posturas. Sí, claro. En la parte contable obviamente debemos de reflejar todas las operaciones que realiza la entidad en un periodo determinado para poder reflejar la situación de la empresa. Claro. ¿De acuerdo? Ahí no tiene nada que ver si es deducible o no. Así es. Manejo de efectivo. Sí, pero déjame hacerte un paréntesis. Dale, amigo. Fíjate. A partir nada más de un ejemplo, que es la sustancia económica derivada también, o mejor dicho, adicionada con lo que es la devengación contable. ¿Listo? Yo siempre he pugnado de que aun y cuando es tema contable y fiscal con ritmos diferentes, tomando tu frase, yo cuando acredito la devengación, en ese momento agrego, se cobre o no se cobre, se debe de emitir el CFDI. Sí. Debe de estar registrado y emitir el CFDI. Claro. ¿De acuerdo? Y ya después nos pelearemos si la forma de pago, que si el método de pago, demás. Que mucha gente hace lo contrario, Sí. Inclusive mi asistente es una de ellas. Se devenga y dice, y no lo registro ni contablemente ni emito el CFDI porque no me lo han pagado. No, espérame. Esa es una consecuencia de. Exactamente. En lo que comenta Charlie, a ver, ¿cuál sería el efecto contable y fiscal? Propiamente la pregunta fue específica en el manejo del efectivo. Por eso va para allá mi comentario. Oye, independientemente de que sea deducible o no, tú lo debes de registrar y darle esos efectos, porque incluso a veces dicen, el diablo está en los detalles. Oye, si no registras situaciones porque dices, es que esto no es deducible o porque es un gasto menor a 2,000 pesos o incluso mayor, conforme a la fracción tercera del artículo 27, requisitos de las deducciones, le das un tratamiento diferente. No, a ver, contablemente lo tienes que registrar sí o sí, aunque hubiera salido en efectivo. ¿Listo? O aunque hubieras tenido un ingreso en efectivo, ¿de acuerdo? Ya la parte fiscal, pues obviamente, ¿qué consecuencias va a tener? Pues probablemente situaciones de no deducibilidad y no acreditamiento. Hablando del efectivo. Así es. Que se da mucho, por ejemplo, en el ramo, el hecho de que el empresario o justamente los socios compren cuestiones en efectivo y que no pidan la factura, ¿no? Posiblemente, porque creen ellos que es muchísimo más económico o es más optimizable. Para no pagar el IVA, dice. Para no pagar el tema del IVA, ¿no? Entonces, sin embargo, el efecto que tiene esto es de que no tienen el deducible y creo que sale muchísimo más costoso. Y lo peor de todo es que se les pudiera determinar como un dividendo pero ese es un tabú, si cabe el comentario. Por ejemplo, yo he escuchado muchas tiendas comerciales de muebles en particular que dice, la
empresa fulana de tal absorbe el IVA. Esa es una gran mentira, porque no vas a pagar el IVA. Cualquier operación que cause IVA, ¿de acuerdo? Aunque no venga en la factura, estás pagando el impuesto. Son estrategias de venta. Pues sí, yo lo sé, pero también no hay que engañar al consumidor. Claro. ¿Estás de acuerdo? Porque mucha gente se va con esa idea. O cuando decía un eslogan, abonos chiquitos. Ándale, pues. No, pero ese abono chiquito pagaba 4 veces el producto. Ya vine a pagar el último pago de la cuna. Exacto. ¿Y cómo está la niña? No, yo soy la niña. ¿No? Ana Lucía Sandoval. Perdón, amigo, le seguimos con eso. Ya pues, dale. Si mejor cerramos, vamos a tocar 2 puntos y terminamos con las preguntas. ¿En qué momento, ya pasando, ya que nos especificó ahorita Octavio, ya que platicamos sobre cómo identificar y considerar el tema de los ingresos, ¿en qué momento se puede considerar el uso del efectivo lavado de dinero? Fíjate que es un tema en particular que sí amerita mucha reflexión, mucha cordura, muchos escrúpulos y realmente, ¿por qué no decirlo? Una actividad de alto riesgo. Claro. Yo diría que si realmente uno prevé alguna situación fuera del texto de ley, yo no lo haría, Tavo, ni Charlie, no lo haría. No lo haría, ¿por qué razón? Porque por un lado pongo en riesgo mi empresa, mi patrimonio, mi familia, ¿de acuerdo? Y si hablamos de nosotros, también te pueden poner en riesgo a ti, porque se puede configurar, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, y eso es fresco tambo que te puede ir a cerca de 20 años de prisión. Entonces, todo lo que huela a lavado de dinero, compra-venta de facturas y demás, yo sí sería de la idea no hacerlo. Ahora, no hay que olvidar el tema ético, que muchas veces si yo percibo algo así, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué? Ahí velo con otra persona, yo no le entro. Claro. No le entro porque finalmente son situaciones, ya lo decía, de valores. Y al final del camino, por ganarme un peso, voy a poner en riesgo mi persona, mi familia, mi imagen. Yo realmente, yo no lo haría. Ahora, que muchas empresas lo practican, bueno, pues ya es responsabilidad de él. Decía Octavio, que siempre me acuerdo de él en buen sentido, decía, pues alguien puede hacer lo que quiera, pues nada más tenga muy presente las consecuencias. Claro. Nada más. Y es cierto, eso es una realidad, Porque en su momento ya lo decía en un gran foro de unos empresarios. Ustedes, si yo les preguntara, ¿cómo está la contabilidad? Bien. ¿La parte fiscal? Bien. ¿La parte patrimonial? Bien. Sin embargo, pese a eso, todos tenemos nuestros pecadillos. Todos. Todos. Eso, exactamente. Y uno de ellos, pecadillos, es el flujo de efectivo, el manejo del cash. Sí, efectivamente. El manejo del cash. Como consecuencia, ya comentabas la parte penal. ¿Aplicaría un tema de extinción de dominio? Sí, claro, desde luego, con la reforma, si 2020. No me equivoco, del 2019, de acuerdo, por ahí del 7 de agosto se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde existe la posibilidad, también con la reserva de platicar con el abogado y a ver si retomamos eso, el artículo 15 de la misma ley prevé la posibilidad de acreditar el bien, acreditando la buena fe, claro. Pero en materia de extinción de dominio pues estaría un tanto cuestionable, ¿no es cierto? Estaría cuestionable, pero si de que aplica la extinción de dominio, sí, es por eso que te decía, si no cuido esa parte, pues puedo perder todo mi patrimonio que me ha costado una vida hacerlo. El puro uso, que se puede presumir que viene justamente del tema de lavado de dinero, el uso del efectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el punto medular que tú le darías al empresario como persona moral y a la persona física con actividad empresarial o algún otro servicio con el uso justamente del efectivo? Hay una reflexión que me la han dicho últimamente un tanto reiterada. Cuando dicen, oye, es que el empresario, el contador, el auditor, el asesor, se ocupan y se preocupan mucho buscando estrategias a lo mejor muy elaboradas, cuando realmente el ahorro es muy mínimo o no hay ahorro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Alguien decía, oye, mejor me conviene dar de alta, por ejemplo, a todos mis trabajadores, deducir la nómina, deducir lo que no le pague, pagar seguro social y hacerlo deducible. Yo creo que por ahí va el comentario. ¿Por qué no ponerlo en crudo? ¿De acuerdo? Balanza. Exactamente, la balanza, y finalmente tomar la mejor decisión, ¿no? Okay. Y siempre he dicho, en cualquier situación empresarial hay un riesgo, pero que ese riesgo, y lo hemos platicado, esté medido, ¿no? Claro, efectivamente. Y mi estimado Octavio, prácticamente para cerrar los 2 puntos importantes de la charla y pasar a las preguntas de nuestros amigos, ¿encuadraríamos con el tema del manejo del efectivo, y ya lo platicabas hace ratito, en el tema de la discrepancia fiscal?
Sí, desde luego. De hecho, comentábamos precisamente que el artículo 91 de ISR me establece cuándo se puede ejecutar de parte de la autoridad, determinar un ejercicio de discrepancia fiscal. Y me dice básicamente que la discrepancia va a ser cuando los egresos, las erogaciones superen a los ingresos. Correcto. ¿Listo? Y ya me establece en el segundo párrafo que se puede considerar como una erogación. Uno de ellos, precisamente, son los depósitos en efectivo, que yo no tengo esa comprobación. O sea, ahí sí puede pegar, y creo que tiene cierta lógica, porque dicen, a ver, ¿cómo que es una erogación si tengo un ingreso? Pues, si acaba siendo un depósito. Pues es que es lo que genera precisamente la discrepancia fiscal. Si tú no tienes un ingreso comprobado, o los tienes a cierto límite, pero tú estás depositando más, a la autoridad lo primero que va a decir es, sí te creo, solamente comprueba, para saber que no es un ingreso omitido. Claro. O, hoy por hoy lo peor, el origen de ese recurso que también sea lícito. Que, por ejemplo, ahí podríamos citar algunos ejemplos, el pago de la tarjeta de crédito cuando no tienes o la utilizas en sobreexceso en comparación con tu ingreso, la compra posiblemente de bienes. Sí, un automóvil. Un automóvil, claro, la casa. Y así nos podremos ir con algunos ejemplos. Que, por cierto, ¿ya vieron cuánto está el CAT de una tarjeta de crédito en promedio? Arriba de 60-70%. 80%. No, es que el pago de comisiones y demás intereses, la tarjeta es lo más caro que te puedes encontrar, lo más caro. Bueno, pero ¿qué es más caro? ¿El SAT en cuestión de recargos, actualizaciones o ahorita la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero al final del camino yo diría, ni quisiera tener problemas ni con el banco ni con el SAT. Claro. Porque finalmente pues ahí están como cuchillito de palo. Así es. Pero bueno, muy bien. Y es que va de la mano con la información que va generando el banco, precisamente de eso estamos hablando, a partir de lo que va a informarle al SAT. Muy bien, claro. Atendemos un par de preguntas, si me lo permiten, y cerramos con algunos comentarios finales por parte de ustedes. Dice Ana Lucía Sandoval Bobadilla, un socio de una empresa que está en el IMSS como trabajador, ¿él me podrá quitar las semanas cotizadas para la pensión? Entiendo que el que está dado de alta es el socio como trabajador. ¿Y el Seguro Social me podrá quitar las semanas cotizadas? Desde luego que no. Mira, ¿qué pasa? Que cuando la autoridad del IMSS se da cuenta, ¿no? ¿Qué le dicen? Pues sí, dice, oye, tú no podías ser juez y parte. De las tres figuras que siempre has hablado, respecto a lo que es el director, el administrador único o el presidente de consejo, ¿no? Sí. No puedes ser juez y parte. Sí, pero fíjate, nada más hay que tener la pregunta. Dice, el socio está como trabajador. Ahí sí, así es. Sí. Pero ¿a qué voy, amigo? Sí. El hecho de que esté como trabajador, o sea, si como tal tú lo das de alta, pero así lo va a percibir el Seguro Social. Pero, pero si tiene alguna de esas figuras. Características, claro. ¿Ok? Sí. Caemos en una simulación. El IMSS regularmente te dice que no. Claro. Que no te acepte esas semanas. Con el abogado sí se puede defender. Pero fíjate que también hay algunos, digamos, si mecanismos para ir un paso más al Seguro Social. Si yo me doy cuenta de eso antes de que venga el Seguro Social, por ejemplo, llego hoy con el compliance. ¿Sabes qué? Dile al Seguro Social de que te acredite las semanas cotizadas y te lo contesta por escrito. Ya tengo esa acreditación. Tú mismo me lo dijiste. Y mañana darlo de baja. Y tan. Ya. Y ya continúo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, desde luego. Está bien. Muy bien. Dice Adriana Constantinopla, dice, ¿por qué cuando un trabajador se enferma y va al seguro, pero por qué a la hora de querer cobrar las incapacidades le comentan que no se puede realizar el proceso porque no cuenta con las semanas cotizadas? Es que hay un concepto que se llama semanas o periodos de espera. Así es. Pero en materia de riesgos de trabajo no hay periodos de espera. No. En materia de maternidad sí. Entonces hay que atender los periodos de espera. ¿Correcto? Sí, correcto. Sí. Y que también como hay periodos de espera, también terminando la relación laboral, también hay periodos que están posteriores y que te pueden seguir dando la atención 8 semanas, médica. ¿no? 8 semanas, exacto. Luego otra vez Rojas Gerardo dice, ¿y qué pasa con los depósitos que se hacen a la esposa, el gasto, ¿no? O hijos, ¿se tiene que hacer un contrato? Precisamente es una donación entre cónyuges. O sería el propio gasto, Octavio, ¿no? Muchas veces se acostumbra a que pero al final del camino, Charlie, se lo depositas a la señora y yo diría, si rebasas 600,000, haz un contrato de donación y la señora lo tendría que manifestar ante el SAT. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que digo, tú lo sabes, a lo mejor Octavio no tanto, pero a lo que voy, ve al súper de manera recurrente y de verdad que sí le inviertes una lana, Tavo. Una lana, sí salen. Amigo, pues todos. Pues, ¿por qué estamos aquí? Está bien. Chambeando. Está bien. Sí, dice, bueno, pero se tiene que hacer un contrato, o sea, el gasto. ¿Qué te gusta? ¿Tú le transfieres a tu esposa
decir algo, 20,000 pesos. Sí. ¿No? ¿Tienes que hacer un contrato por eso? Pero depende, son 20,000 pesos a la semana o al mes. Ponle a la quincena. Pues fíjate, yo diría que sí. Fíjate ya que más o menos ahí viene el rango, ya son 40 por 12, sí. Pues ya le andan pegando al medio kilito, ¿eh? Sí. Entonces yo diría que sí. Depende cuál es el término en que andes con tu esposa. Exacto. Si no, te la avientas al SAT. Ándale. Dice Daniel Borboa. Saludos al contador y maestro en fiscal Juan Carlos. De los mejores profesores en mi escuela. Perfecto. Ya, muchas gracias, no, Dani. ya te Saludos. hizo más la tarde todavía. No, ya te hicieron la tarde, amigo. Sí, ahora Ya, cómo digo, no, ya, exactamente. Muy bien, saludos a Charlie. Saludos, Gracias. ya está rojo se puso el Charlie, pero no, Está bien, muchas está bien. gracias. Amigo. Saludos, Daniel Borboa. Dice Norma Vicón, porfa, Inge, nos apoyas subiéndole un poquito. Dice, ¿qué pasa si mi estado de cuenta refleja depósitos que hago en efectivo para pagos de tarjeta de crédito? Pero esos pagos en efectivo no los reflejo por ingresos, ya que en algunos son préstamos de un familiar. ¿Qué puedo hacer para justificarlo? O sea, aparte de estar regando 2 veces, ¿no? No, pues está mal. Por eso ya procuren no manejar en efectivo. Ahora si es un préstamo, documentalo. Y con ese préstamo pagar las tarjetas. Pero también que el préstamo no sea en cash. ¿Estás de acuerdo? Es lo que está comentando. Porque fíjate, en préstamo en cash, no lo documentas. Y pago tarjeta en cash. Estás dejando las dos evidencias. Sí, claro. Las dos. No, pues no. Bueno. Pues nada más ahí Sí. espera que llegue la notificación para que te pongan el traje con rayitas. Ya Tu numerito. que le marca Toño, ¿no? Así que me marque. Así es. Claro, vamos a comer. Dice Juanita Cruz, buenas tardes. Si un socio tiene la misma actividad que la empresa no puede ser reciclo. Gracias. La empresa no, porque hay partes relacionadas. De Hay entrada. partes relacionadas, ¿estás de acuerdo? Sí. Y el socio, y ni la persona física, No. porque a su vez es socio. De persona Entonces moral. no puede ser ni la empresa ni la persona física como reciclo. Así es. Sí. Dice Sara otra vez Sara García. Gracias por su respuesta. Le haré una segunda pregunta. Si una empresa no realiza nóminas a sus trabajadores, tratándose de una dependencia de gobierno, ¿qué debo de hacer? ¿Y a dónde me puedo dirigir? Ya que al querer hacer las declaraciones anuales como asalariado, no las puedo realizar ya que no cuento con ninguna nómina. Fíjate, Bueno, y es dependencia de gobierno. Sí. Pues mira, que no lo va a hacer, pero finalmente una sugerencia es, si tú tienes el consecutivo, aunque no esté timbrado, de lo que te pagan, yo diría, ¿sabes qué? Para curarme en salud, lo declaro, aunque no venga timbrado. Que sí se puede declarar. Otros claro. ingresos. ¿De acuerdo? ¿Y las retenciones? Doctor? No ha crédito retenciones, Tavo. ¿Y entonces pagas impuestos? Digo, si lo quiero hacer como debe de ser. Es que, Sin embargo, ¿quién va a querer pagar impuestos al final sin del embargo, año? fíjate, creo que inclusive Juan Carlos me preguntó hace poquito. Hay una regla miscelánea, que así me lo decías, donde puedo llamar como conciliador al SAT. Y le digo, a ver, SAT, Sí. ven para acá porque yo trabajo en esa empresa de gobierno Sí. y no me timbra la nómina. Y que el SAT haga lo propio. 27145. Exacto, chulada, ¿eh? Así es. Quiere quedar bien con su alumno. Sí. Está bien. A ver si ya Trae su apuntador, Sí, el traigo Charlie. el contador Está bien. aquí. Muy bien. Sí, es cierto. Oye, mi puede. hermana. Patricia González dice, buenas tardes, una duda. Quiero saber si mi hermano ya me va a pagar la tanda. Exacto. Buenas tardes, una duda. ¿Las regalías por manejo de franquicias llevan IVA? Regalías por manejo de franquicias. Yo te otorgo Regalías. la No, regalías no. Está Ok. bien, está bien. Luego dice Rosalba Ramírez Y sí, Vázquez. sí es mi hermana, Pati. Te digo, ya te está pidiendo la tanda. ¿Ya? Que ya Sí, no- y debo que decirte que puede- sí hubo una tanda con ella. Chiquita, no de muchos Ya, miles, chiquita. ya, está bien. Ok. Dice Rosalba Ramírez Vázquez. Dice, hola, muy buenas tardes, contadores. Un cliente me pregunta si le puedo transferir 300,000 pesos. Dicha cantidad se había acordado hace años con su ex esposa, pero no se pagó en su momento. Ahora se lo quiere pagar, pero se lo transfiere el papá de la ex esposa. El acuerdo fue que para que no vendieran el departamento, él lo terminó de pagar y ella le devolvería el dinero. ¿Tiene que pagar impuesto por el ingreso? Que lo Saludos. maneje. Si son habría que acreditar. Si son esposos, ¿de acuerdo? Que lo maneje como donativo. Pero se entiendo que lo va a hacer como que el suegro, ¿no? Sí. Entonces, si es un tercero, te lo pongo muy, muy fácil. Ya. Que el papá de la señora lo baja a la señora. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y que de la señora se lo pase al señor. y Sí, ya. que luego nos critican porque dices, ok, te establece que las donaciones, dices, siempre y cuando, hablando, por ejemplo, Sí, de entre, sí. dice, siempre y cuando yo te dono
a mi papá le dono una cantidad, se considera exento siempre y cuando mi papá no lo baje otra vez a un hijo. Sí. Dices, está bien, así está la restricción. Está bien. Pero luego nos critican porque dices, a ver, está bien. Se lo dono a mi papá, a mi mamá, y mi mamá lo baja al... No, ya no. ¿Por qué no, Toño? Si de esa manera, hacia arriba y hacia los lados, está exento. No. El problema es que si se lo donas del hijo al papá o del papá al hijo y luego del hijo a la mamá, cuidado, Eso ya es simulación, pero aquí es un tercero. Pero no está la restricción, ¿eh? Como está de esta no. Habría que hijo, papá. Hoy nos peleamos en la cena. Exactamente. Okay. Ya vas. Dice, pues si me permite la última pregunta y ya con los comentarios finales para cerrar la charla. Okay. Porque podemos seguir con las preguntas, Sí, ¿verdad? De aquí hasta mañana. Okay. Está bien. Seguro. Dice Juan Pablo Viveros, buenas tardes, un contribuyente de plataformas tecnológicas, en su opinión de cumplimiento no tiene pendientes pagos, pero no ha realizado pagos mensuales de enero a septiembre. ¿Cómo saber si es correcto o tiene omisión de obligaciones? Pues habría que checar la constancia de situación fiscal y empatarla con la opinión de cumplimiento, pero lo cierto es que si no ha presentado declaraciones, algo está que no cuadra, o sea, algo está mal. ¿De acuerdo? Habría que revisar, actualizarla y presentar las declaraciones. Listo, profe. Perfecto. ¿Qué pasa, ¿qué pasa en el caso de que tuviera ingresos hasta 300,000 pesos, donde se consideran las retenciones de parte de la plataforma como definitivas, profe? Bueno, pero no hay que olvidar que es una opción, Claro. Al final de camino tú puedes ejercer la opción o presentarla como pago provisional. Pensemos que el año pasado este cuate sí presentó su aviso en el mes de junio. Podría ser una opción, claro, una cuestión por la que no que también aplicaba para reciclos. Digo, para RIF en su momento. Así es. Correcto. ¿Vale? Correcto. Listo. Sí. Pues mis estimados amigos, muchísimas gracias por la charla. Me gustaría saber, antes de darle las gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron y que fueron bastantes preguntas las que nos realizaron, ¿cuáles serían tus comentarios finales, mi estimado amigo José Antonio? Bueno, mira, 2 comentarios, Charlie, antes de que de verdad que me siento honrado de que tengan la distinción de invitarme, porque yo con mucho gusto, y lo decía inclusive algún familiar muy cercano, de que cuando no trabajo me enfermo, entonces prefiero estar vigente para sentirme jovial y desde luego disfrutar esto. Pese a esto, con todo lo que se ha dado, y otra vez reitero un poquito la no reforma, yo creo que es un concepto que resulta un tanto ambiguo, porque quitando la parte fiscal, si le rascamos, hay modificaciones en normas de información financiera, hay modificaciones en la parte laboral, hay modificaciones en la parte del seguro social, entre otras muchas disposiciones. Yo creo que es un momento para, como ya lo he dicho, actualizarse, renovarse, y desde luego todo esto converge en algo que ya se ha dado de muchos años hacia atrás, de que realmente la autoridad nos está invitando, porque finalmente yo lo veo así, una invitación a ser cumplido, para que no tenga contingencias a futuro. Y yo creo que en el tema que hoy nos ocupó de lo que es el recurso en cash, mi sugerencia es procurar en la medida de lo posible, ¿de acuerdo?, no utilizar dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Porque eso puede representar a futuro alguna contingencia. Perfecto, entonces con eso me quedo, Charlie, gracias. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y sabes que esta es tu casa. Qué amable, gracias. Tu programa diría Octavio. Está bien. Mi estimado Octavio, tus comentarios finales, por favor. Pues mira, rapidito, amigo, que yo creo que debemos de tener esa confianza con el contador, que todo le comente el contribuyente al contador de lo que hace, de lo que no hace, precisamente para que ese profesional de la contaduría lo pueda asesorar de manera correcta y evitarse hoy problemas futuros. Así es. ¿Listo? Pues, estimados amigos, esperamos realmente que hayan disfrutado este programa como lo hicimos en compañía del maestro José Antonio, de Octavio, que son grandes amigos en la materia y obviamente grandes amigos de mi vida. Y la verdad es que les agradezco hoy particularmente que hayan estado en este programa tan importante, tan interesante, que lo formulamos para todos ustedes, y los invitamos a que nos sigan en los siguientes eventos, en los siguientes programas, y porque al final lo hacemos con el ánimo de poder informar y evidentemente con mucho ánimo y con mucho cariño particularmente. Entonces, amigos, no se pierdan las siguientes charlas fiscales entre amigos y los estaremos viendo por aquí. Hasta luego, que tengan muy buena tarde. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.